Imagen en directo del Vaticano. El funeral del Papa Francisco se va a celebrar este sábado 26 de abril a las 10 en punto de la mañana en la Basílica de San Pedro. Así lo han decidido los cardenales reunidos en la primera congregación general, donde han establecido los primeros detalles tras la muerte del pontífice ocurrida este lunes. Con su fallecimiento ha comenzado oficialmente la etapa conocida como sede vacante, ese periodo que transcurre entre la muerte o renuncia de un papa y la elección de su sucesor. La organización del cónclave recae en el decano del Colegio Cardenalicio, que ya ha convocado a los purpurados a Roma. Mañana miércoles a las 9 de la mañana el féretro del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan rendirle homenaje antes de las exequias. En un plazo de entre 15 y 20 días se celebrará ese cónclave del que va a salir elegido el nuevo Papa. En él van a participar 135 cardenales electores menores de 80 años, la gran mayoría designados por el propio Francisco, lo que asegura que esa huella, la huella del Papa Francisco, va a estar muy presente en la nueva decisión. Será además uno de los cónclaves más numerosos de los últimos tiempos. La elección se va a llevar a cabo en la Capilla Sixtina, sin contacto con el exterior, bajo juramento de secreto y con sanciones canónicas para quien no rompa. Los cardenales votarán hasta en 4 ocasiones al día para alcanzar una mayoría de 2/3. Si un candidato acepta la elección, se convertirá en el nuevo Papa y así veremos la fumata blanca. El nuevo pontífice va a heredar una iglesia muy marcada por luces pero también por sombras. El Papa Francisco impulsó una institución mucho más global, pero también enfrentó muchas críticas por su forma de abordar ciertos debates sociales y políticos. Su pontificado ha estado caracterizado por la misericordia, pero también, como hemos dicho ya aquí, por la confusión doctrinal y los silencios ante la persecución de los cristianos en diferentes partes del mundo. Ahora, el Colegio Cardenalicio tiene ante sí la responsabilidad de elegir a un hombre capaz de afrontar una nueva era, nuevos tiempos, porque con un Occidente cada vez más debilitado y un número de católicos en descenso, el próximo Papa tendrá que acercar la Iglesia a una sociedad que mira con escepticismo. Será fundamental que evite caer en la tentación de entrometerse en el debate político para centrarse en su misión espiritual. La Iglesia se prepara para despedir así al Papa Francisco, mientras otros miran hacia el futuro, hacia la esperanza de una guía firme en tiempos de incertidumbre. Muy buenos días, comenzamos este programa de Dando Caña en este 22 de abril, en el que celebramos en el día de hoy el Santoral, en el Santoral San Sotero Papa. Muchísimos asuntos de los que hablar en esta mañana, no solo, aunque también dedicaremos buena parte del programa de hoy tras el fallecimiento del Papa Francisco, pero muchos otros asuntos también en página nacional y muy pendientes también de la rueda de prensa que hasta ahora está ofreciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la rueda de prensa posterior, después de la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, una rueda de prensa que ha convocado por sorpresa y a la que ha llamado a todos los medios de comunicación. Ya les comunicó que está en estos momentos hablando del Papa Francisco. Mientras tanto, y enseguida les hago un resumen de lo que ha dicho Pedro Sánchez, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. En primer lugar, a don Julio Eriza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Aparentemente bien. Un día más de mucha información y muy motivador. Esto de ser periodista y poder, aquí yo no lo soy, pero aprendo de vosotros que sí lo sois, y poder ejercer la libertad de expresión y tener la oportunidad. Hay gente que no le escucha ni su hermano. Y poder venir aquí, y como no te pueden decir nada mientras estás aquí, pues hay cientos de miles de personas escuchándote y eso es muy, muy motivador para mí. Lo pienso siempre, porque si pensáis que estoy encima de esta mesa diciendo algo y no hay nadie al otro lado, pues sería muy, muy frustrante, ¿no? Luego estoy muy sorprendido por hacer algún comentario diferente, porque todos los elogios ya se los han echado al Papa, los de La Sexta, La 5 y Televisión Española, y son muy de agradecer, porque al final son elogios a la Iglesia Católica y eso se agradece muchísimo. Y yo tengo un elogio para la medicina, porque he visto el avance fenomenal que ha habido, sobre todo en los temas de la ¿cómo se llama? La neumonía bilateral, ¿no? Que es lo que tenía el Papa Francisco. ¿Recordáis cuando eso se llamaba COVID? Y recordáis cuando eso exigía llevar mascarilla
porque si no era terrible no llevar mascarilla, porque la podías contagiar, la neumonía bilateral, o te podían matar si no. Y bueno, pues con neumonía bilateral la medicina logró que el Papa bajara a la plaza de San Pedro, que estuviera con la gente sin mascarilla y sin ninguna protección, incluso que recibiera al propio vicepresidente de los Estados Unidos, que no sé en qué estado se encuentra en este momento, porque claro, si la neumonía bilateral es tan peligrosa y contagiosa como nos contaban con el COVID, pues tampoco me sorprendería que empezara a toser en cualquier momento el vicepresidente Vance. Así que felicitar a los médicos por ese avance tan fantástico en el cuidado de la neumonía bilateral, que ya se ve que no es para tanto. Seguimos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, buen fin de semana, una Semana Santa interesante. Por cierto, neumonía bilateral que creo que tanto tú como yo tuvimos. Sí, y nos dejó unos cuantos días también en el hospital. Sí. Y nada, y bien, aquí estamos los dos. Y... Sí, pero yo no bajé a la puerta de esto a dar salud a la gente. Ni me dejaban salir de la habitación durante los 20 y pico días, sí, por no decir casi 30. ¿Y no te sorprendió ver a un hombre con una neumonía bilateral, bueno, rodeado de gentes? No, prefiero no entrar porque prefiero no entrar en el tema médico, vale. Porque la neumonía bilateral era en teoría era una consecuencia de lo otro y no es la única, no es el único, o sea, el teórico virus no es el único que puede causar neumonía bilateral, puede causar otras cosas, pero en fin, eso es un tema. Yo iba a hablar de corrupción, que en España seguimos, el fin de semana ha sido prolijo, pero me parece que hay otro tema que debo decir algo, porque si no parecerá que no me interesa, ¿no? A ver, lo más importante que ha ocurrido esta Semana Santa ocurrió el domingo, no ocurrió el lunes, que fue la resurrección de Jesucristo, que es lo más importante. Lo demás, sic transit gloria mundi, y es bastante anecdótico que se muera el que se quiera morir. Bueno, es importante, pero lo más importante, no nos desencajemos, porque la suerte la tuvimos el domingo, ¿no? Y más de una vez yo he dicho aquí que de la familia no hablo, y de la familia espiritual tampoco, y del Papa menos, ¿no? No me gusta hablar. Y mucho menos si en algún caso tendría que hablar en alguna cosa no precisamente bien. Por dos motivos. Uno, también Julio lo reconocerá, porque de los pocos santos que yo he conocido en vida, decía que creo en la Iglesia a pesar de los pesares, lo cual quiere decir que cuanto más te acercas menos creerías, a no ser que creyeras a pesar de los pesares. Y la otra, porque una cosa que también conocemos todos, que sale en el Evangelio, no tengo ningún interés en escandalizar a nadie, y por tanto lo que sé me lo callo y poco más, ¿no? A ver, lo que sí voy a hacer es rezar para que Dios acoja en su seno al Papa como cualquier otra persona, y también para que el Espíritu Santo ilumine al que va a ser el siguiente, y ojalá sea como los últimos, porque no olvidemos que llevamos una temporada en que los papas tienen fama de santidad, y eso no es normal en la Iglesia Católica, pero lo elevamos desde hace bastante tiempo. Es más, alguno ya incluso ha sido beatificado, lo cual es chocante, ¿no? Porque históricamente no ha sido así. Digo que voy a rezar porque en la elección del Espíritu Santo salga un hombre docto y santo, también sabiendo que mi oración no servirá para que salga docto o santo, ya se espabilará el Espíritu Santo, servirá como toda oración para que yo me acerque más a Dios, que es lo que me importa, que es mi conciencia, no la de los demás, ¿no? Analizando lo que he oído en otras televisiones, aquí no incluyo esta, me he dado cuenta que tienen un problema grave la mayoría de comentaristas cuando hablan del Papa, porque cogen la vis pública, es decir, la vis de Estado del Vaticano, es decir, la vis política. Y claro, si uno se mira al Papa, este o cualquier otro, con el único tema terrenal y político, pues no se entera de casi nada, porque estamos ante un tema espiritual que es mucho más profundo que lo otro. Hombre, lo otro se nota porque la materia se ejerce, pero no es la clave. Y también, además de que rezo para que sea santo y docto el siguiente, rezo para que todos estos que ahora alaban al Papa y se encuentran tan cercanos a él, desde gente rarísima como puede ser nuestro gobierno y otros gobiernos, hombre, se les pegue algo, no iría mal. Ya no me refiero a la parte espiritual, de la cual ni hablan porque no entienden nada, sino incluso de la parte material, porque claro, alabar al Papa por estar cerca de los pobres, cuando te gastas el dinero de los pobres en putas, pues no me parece que sea una manera muy lógica de acercarse. Pero en fin, si eso le sirve
para cambiar y en vez de esto gastar solamente en los pobres, pues habremos mejorado mucho. Ya digo que de la parte espiritual no entro porque creo que no pillan ni una. Ahí podríamos incluir todos los tweets que han salido de gente rarísima que está encantada con la figura del Papa y siente condolencias por su muerte, se han entristecido y puede ser que incluso el presidente de gobierno esté llorando ahora, no lo sé. Pues que se te pega algo, chaval, aunque sea de la parte más mala. Le ha agradecido Pedro Sánchez todo el trabajo que ha hecho el Papa Francisco, sobre todo por el cambio climático en materia de inmigración. En fin, nos acompaña también en esta mesa Ignacio Oces. Ignacio de Oces, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Alba. Encantado de estar aquí, la verdad. Pues el presidente del Gobierno les anunciaba que comparecía de forma sorprendente para todos. Está explicando el plan de gasto militar con el que España va a elevar ese gasto precisamente a un 2% después de esa exigencia. Para de los pobres, Estados entonces. Unidos. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que dice Pedro Sánchez en esta rueda de prensa y al término de la misma les haremos un resumen de cuáles son esas medidas para evitarles el tener que escuchar toda esa comparecencia, aunque si permite preguntas, que es lo interesante, si permite preguntas como el caso de Begoña Gómez o cualquiera de las novedades que hay en Página de Corrupción, estaremos muy atentos para mostrárselo, eso sí, ya que saben que esas respuestas suelen ser bastante más concretas que todo lo anterior. En fin, las imágenes del día son las que van a ver en sus pantallas, las difundidas en esta misma mañana por el Vaticano. Ahí lo están viendo, las imágenes, la primera imagen del cadáver del Papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años. En primer lugar se difundían unas fotografías, luego estas imágenes donde se ve también al Papa descansando sobre un féretro de madera forrado de terciopelo rojo con una casulla púrpura y también una mitra blanca, y en las manos además lleva un rosario. Tal y como están viendo en esas imágenes, se observa a muchos de los cardenales presentes en Roma que han acudido a la capilla de Santa Marta, además de otros colaboradores del Papa. ¿Y cuál es el procedimiento ahora después de conocer la muerte del Papa Francisco? Lo primero, que este sábado a las 10 en punto de la mañana será el funeral, luego se abre ese periodo, como saben, de entre 15 y 20 días para elegir a un nuevo Papa. Los rumores dicen que ese cónclave será el próximo 6 de mayo, pero no hay fecha confirmada para ello. El Papa Francisco ha fallecido hoy a los 88 años de edad. Un pontífice que transformó la Iglesia Católica. El mundo y en especial los católicos siguen conmocionados. ¿Pero qué ocurrirá ahora? En noviembre del 2024 el Papa Francisco aprobó una nueva edición del documento que regula el rito fúnebre tras la muerte de un pontífice. Ahora la persona que más peso tiene en la Iglesia pasa a ser el camarlengo, el funcionario de la corte papal que se encarga de administrar los bienes y los ingresos de la Santa Sede. A partir de hoy se organizan 9 días de luto y el camarlengo administra la Iglesia de forma temporal, pero sin tomar ninguna decisión. Tras esos 9 días, los cardenales son convocados en Roma, quienes serán los encargados de votar al nuevo pontífice. Pero las reglas para esto son claras. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años y el número de electores no puede superar los 120 cardenales. Durante la votación, la Capilla Sixtina se encuentra totalmente cerrada. Se realizan hasta 4 votaciones al día, 2 por la mañana y otras 2 por la tarde. Cada votación incluye escribir el nombre de un candidato en una papeleta y colocarla en la urna. Para ser elegido, un candidato debe reunir los 2/3 de los votos, pero de no lograrse, se repite la votación. Tras 3 días sin resultado, se hace una pausa de reflexión y de oración. ¿Y cómo se anuncia la elección del nuevo Papa? Cuando no hay mayoría, las papeletas se queman y aparece la fumata negra. Cuando hay elección, se genera un humo blanco, conocido como la fumata blanca, que anuncia al mundo que la Iglesia Católica tiene un nuevo pontífice. Hoy el mundo mira hacia el Vaticano y toda la Iglesia reza por el alma del Papa Francisco. En fin, el funeral, como decimos, este sábado a las 10 en punto de la mañana, y luego veremos cuándo es el día que se celebra ese cónclave para elegir al nuevo Papa, Julio. Sí, bueno, se sigue el procedimiento que los que tenemos ya alguna edad hemos vivido reiteradamente, y ahora los periodistas no tienen más que coger lo que se hizo hace 12 años y ya tienen hecha la información. No hay que... Y ya con la inteligencia artificial no te quiero ni contar. Le dices, hazme una noticia sobre el cónclave. Ya te lo da todo. De hecho, yo este fin de semana he escrito un libro de 120 páginas sobre la historia de la mostaza en la gastronomía holandesa,
y me ha quedado fenomenal, puede ser que alguien me lo edite. El problema de hoy es que la mayor parte de los textos que yo ya estoy viendo en muchas partes ya no los escriben los periodistas, porque además notas el cambio de estilo, porque no hay la formación suficiente con los prompts para hacer que la inteligencia artificial elabore textos con tu propio estilo. Entonces es patético, la verdad. Estoy viendo algunas cosas del periodismo actual en España que es para llorar, realmente para llorar. Y luego el tema del cónclave, yo también lo comentaba esta mañana, es muy interesante pensar lo siguiente. Tú eres una persona que vas a entrar en el cónclave y piensas que, bueno, podrías ser elegido. ¿Cuántos de esos cardenales podrían estar pensando, caray, voy a ser sometido a un escrutinio al milímetro de mi vida? ¿Estoy preparado para eso? ¿Estoy preparado si me elige Papa para que sometan un escrutinio al milímetro de mi vida? Porque me van a sacar hasta lo último que dije cuando hice la segunda comunión. Bueno, imaginaos el caso de un cardenal que fuera gay y que tenga un novio. Imaginad que esa persona es elegida Papa. Imaginad qué puede ocurrir. Es decir, el escrutinio al que hoy las personas son sometidas modifica mucho el planteamiento acerca de quién puede efectivamente ser Papa hoy. San Pedro no pasaría el escrutinio. Seguro que hay, sí, pero que seguro que hay muchas personas. Ya, San Pedro no pasé el escrutinio. Y parece un bastante buen papa. Pero sí lo pasaría por el hecho de haberse sido elegido por el propio Jesucristo. Bueno, por esta parte sí. ¿Sabes? Entonces eso yo creo que sí le liberaba del escrutinio. Sí. Lo cual quiere decir que el escrutinio no es clave. No, pero hoy sí lo es. Pero hoy yo creo sí que haría que alguien dijera que no. Bueno, claro. Lo que estoy diciendo justamente es que creo que va a haber autodescartes. Sí, seguro. Estos que has dicho tú, que existen, se van a descartar. Y eso es lo que estoy diciendo. Pero Julio, ¿te consta que hay cardenales homosexuales con pareja? Porque yo desde luego a mí no me consta. Esta mañana ha declarado Julio que sí en la radio. ¿Podría ocurrir? No ¿Os sé. sorprendería que lo hubiera? No, yo ya os dije en su momento que como me leía la biografía de los Borgia, estoy absolutamente con capacidad de asombro cero. Porque nadie ahora mismo va a superar lo que la familia Borgia, papa, hijo de papa y tal, vivió con la máxima normalidad y transparencia. Una reflexión de algo que podría ocurrir y que yo creo que hoy sí que modifica el comportamiento de muchas personas que van a entrar allí y se van a decir, oye, a mí no me elijáis. Hoy Borgia no se atrevería probablemente a presentarse como papa. A mí no me elijáis. Pero el milagro está que con Borgia no pasó nada. No, si la Iglesia está... Ese es el milagro. La Iglesia es la esposa de Jesucristo. Eso, o sea, ese es el milagro. Prevaler claro, las puertas del infierno. Eso no tiene nada que ver. Pues claro, Borgia superó con mucho al monarca más animal que podría haber en Europa en aquel momento. Era mucho más malo que todos ellos juntos. Y de hecho le temían todos. Porque el más tramposo, trapacero era un criminal, y mal bicho, criminal. Criminal y lo que quieras. O sea, sí. Entonces, claro, si esto no te hunde, una institución no la deja tocada, pues quiere decir que algo hay detrás. No es que haya algo, es que... Origen divino. Claro. Tú eres Pedro y sobre esta roca pero eso lo entendemos algunos. Las puertas del infierno no prevalecerán. Eso lo entendemos algunos, pero si miráis lo que se ha dicho estos días, esta parte no existe. O sea, todo el mundo mirad, me he chupado tertulias, todas son lo mismo, es el análisis, diríamos, político, entre comillas, como mucho social, de una figura. Como jefe del Estado. Como jefe, sí, pero que tampoco lo considera jefe de Estado porque esto es como un apañico. Claro, de la misma manera que la reina de Inglaterra casi nadie la juzga como jefa de la Iglesia, no deja de ser una cosa rarísima. Pues al Papa como jefe de Estado, no, como una autoridad. Pero la parte espiritual no existe, con lo cual no vas a entender casi nada. Bueno, yo creo que sí que debemos, por lo menos, tener una expectativa de que puede haber una figura que modifique algunas, actuaciones públicas respecto a las que ha tenido el Papa Francisco, que recuperen a gentes que han podido sentirse enormemente entristecidas por algunas cosas, ¿no? Sin duda. Por ejemplo,
los católicos canadienses, ¿no? Que sufrieron pues el acontecimiento de que fuera el Papa para allá, en medio de una campaña durísima contra los sacerdotes católicos y los monjes y las órdenes religiosas que allí estuvieron prestando una labor increíble a los indios y a sus hijos, y que en un momento determinado lanzaron sobre ellos un montón de calumnias respecto a que habían abusado de los niños, a que los habían matado, habían aparecido los cuerpos de los niños en esas escuelas católicas. El Papa fue para allá, pidió perdón públicamente por ese comportamiento, y hace un par de meses escasos el gobierno de Canadá ha pedido perdón porque ni había niños enterrados, ni en absoluto hubo ese tipo de violaciones ni de comportamientos por parte de aquellos santos, ¿no? Que era lo que fueron. Yo creo que manifestaciones como esas deberán y podrán ser rectificadas. Se podrá rectificar esa manifestación del Papa en México cuando acusó a la colonización, a la evangelización española, de perpetrar un montón de injusticias y de asesinatos, que yo creo que infundió una enorme tristeza también a muchos cristianos en América y en España. Y bueno, cosas como esas que yo creo que se pueden ir corrigiendo, ¿no? Porque han sido objetivamente malas para el conjunto de los fieles católicos, ¿no? Yo he dicho, y lo sigo diciendo, que este Papa para mí ha sido el Papa de la confusión y de la misericordia. El de la confusión, pues bueno, si a partir de las dubias de los 4 cardenales, de aquellas famosas dudas a las que el Papa nunca quiso responder, a partir de la fiducia supplicans, bueno, pues a partir de ese momento sí que se produjo una conmoción en el seno de muchos sacerdotes, obispos, párrocos, etcétera, que se quedaron perplejos frente a algunas de las afirmaciones de fiducia supplicans, que nunca han sido aclaradas y que creo que han sido motivo y siguen siendo hoy motivo de confusión doctrinal. Yo creo que eso deberá esclarecerse y deberá resolverse en el futuro. Y habrá que sacar el busto de Lutero del Vaticano, ¿no? Es decir, yo creo que ese momento durísimo para la historia de la Iglesia, en la que un Papa introduce el busto de Lutero dentro del Vaticano, pues también habrá que revisarlo, porque justamente eso desacraliza toda la insistencia en la misericordia, ¿no? Porque si la misericordia es interpretada como lo hacía Lutero con aquel pecca fortet crede fortiter, entonces estamos haciendo de la misericordia algo bien diferente a lo que la misericordia infinita de Dios es, estimulando al ser humano a pecar porque sus obras son irrelevantes de cara a su salvación, ¿no? A su salvación personal, lo cual fue una inversión de lo que había sido y es la doctrina católica de toda la historia, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que el nuevo Papa va a tener que esclarecer porque han generado muchísima confusión. Y sin embargo, creo que fue muy positiva esa insistencia en la misericordia por parte del Papa Francisco, porque la misericordia es el elemento esencial de la esperanza. Sin creer en la misericordia de Dios, pues uno verdaderamente está jodido. Y por tanto, esa insistencia en la misericordia, en la caridad, desde mi punto es el aspecto más positivo del pontificado público de Francisco, al que yo no puedo juzgar bajo ningún concepto, como no puedo juzgar a ningún ser humano en su conciencia. Lo que sí puedo es hacer un análisis, intento lo más objetivo posible, de las cosas que hizo públicamente y que dijo, ¿no? Y que escribió. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta seguiremos hablando de ese asunto. Antes, contarles rápidamente de lo que está informando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se ha aprobado en Consejo de Ministros ese plan para aumentar el gasto militar al 2% en este mismo año 2025. Un plan que será enviado mañana mismo a Bruselas, en el que asegura con el que no se va a subir en ningún caso los impuestos ni tampoco tocar un euro del estado de bienestar, y que lo que van a hacer es mejorar las condiciones
condiciones laborales y de preparación. En fin, luego les seguimos contando más detalles y les preguntaremos también a don Rodrigo Rato, que nos acompaña a partir de la 1, si esta idea es viable tal y como está planteada, aunque ya les adelanto que creemos que no, también el propio Julio se lleva las manos a la cabeza. En fin, si usted sufre de pesadez en las piernas y tobillos, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias, esto le interesa. La presoterapia, según los expertos, ha demostrado ser un tratamiento infalible para aliviar estos síntomas. Gracias a sus perneras que aplican presiones controladas, se reactiva la circulación y con su masaje relajante se descongestionan los músculos. ¿Se imagina poder disfrutar de estos beneficios sin salir de casa, sin desplazamientos y sin gastar grandes cantidades de dinero en centros médico-estéticos? Con nuestro equipo de presoterapia homologado podrá sentirse mejor desde la comodidad de su hogar. Olvídese de pagar costosas sesiones, de reservar citas, de ajustar horarios o de tener que desplazarse. Se acabaron esos inconvenientes. Además, este equipo cuenta con un accesorio para la cintura, ideal para problemas de estreñimiento, gases, incontinencia o dolores lumbares. Y si tiene problemas con la flacidez o dolores musculares y articulares en los brazos, cuentan también con un accesorio para ello. Para su tranquilidad, su equipo cuenta con servicio técnico en España y 3 años de garantía extensibles a 10. Llame cuanto antes al teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 919 997 910, para poner fin a esas molestias y poder vivir una vida mucho más plena y sin dolores. Imagine cómo se sentiría sin esas molestias que le afectan cada día. Llame cuanto antes a ese teléfono que aparece en pantalla y le van a informar sin ningún compromiso para que en tan solo 30 minutos y desde casa pueda mejorar su salud. Además, para las 50 primeras personas que les llamen después de ver este anuncio, les van a aplicar un descuento del 30% sobre su precio total. No espere más, llamen a ese número 919 997 910. Su salud se lo merece. Y hoy nos acompaña una especialista en salud y bienestar que está revolucionando el campo del control de peso con una alternativa no quirúrgica, segura y cada vez más popular, el balón gástrico. Se trata de un tratamiento que ha ayudado a miles de personas a retomar el control de su salud y su cuerpo sin necesidad de cirugía. Nos visita precisamente Elena Martínez, ella es dietista, nutricionista, experta en tratamientos para la pérdida de peso y especialista en medicina bariátrica. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Alba, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. El placer es nuestro porque además muchos espectadores hasta ahora también se estarán preguntando qué es eso, qué es exactamente un balón gástrico y también cómo funciona ese proceso de pérdida de peso. Pues bien, el balón gástrico es un dispositivo que se coloca en el estómago y además de ocupar un espacio en él, también tiene un peso. Entonces esto manda señales al cerebro y el cerebro lo interpreta como que hay comida. De esta manera durante el día sentimos mucha más saciedad, no pasamos hambre y además tiene otro efecto que es que el balón retrasa el vaciado del estómago. Por lo tanto, cuando comemos, esa misma comida nos produce saciedad durante más horas. De esta forma conseguimos reducir la ingesta, reducimos la cantidad de comida que tomamos durante el día y también cuando no tenemos hambre es más fácil elegir mejor y comer más sano. Por lo tanto, comemos menos, mejor y así perdemos peso. ¿Qué tipo de paciente puede beneficiarse de esto? No sé si hay algún paciente ideal. Pues principalmente sí que tiene que cumplir unos criterios. Si nos basamos en el peso, tienen que tener un índice de masa corporal que supere los 27, pero sí que es verdad que siempre hacemos una consulta inicial que siempre es gratuita para poder valorar al paciente y asegurarnos que no tiene ni enfermedades ni condiciones que contraindiquen la técnica. ¿Cuál es el procedimiento para colocar ese balón? ¿Requiere cirugía, anestesia también? ¿Cómo y cuándo? ¿Cuánto tiempo después se elimina precisamente ese balón gástrico? Pues el balón gástrico, el ingerible, no requiere ni anestesia ni cirugía de ningún tipo. Se coloca en una clínica, siempre por un profesional, por un médico, no puede ser otro profesional sanitario. Y el procedimiento es súper sencillo. El balón viene en un formato de cápsula, esta cápsula está conectada a una sonda muy finita, entonces el paciente tiene que ingerir la cápsula, se realiza una radiografía para comprobar que que la cápsula está en el estómago, a través de esa sonda se rellena con suelo fisiológico el balón,
se realiza otra radiografía para comprobar que se ha rellenado correctamente y ya se retira la sonda y va para casa. Es un procedimiento de 10 o 15 minutos. Y una vez que se retira, ¿cómo se mantiene precisamente el peso perdido? Que será otra de las preguntas estrellas. ¿Y cuál es el tipo de acompañamiento que reciben los pacientes? Pues la retirada en sí es lo mejor que tiene el balón porque no hay que retirarlo, se elimina solo, la pared del balón se va degradando y alrededor de las 16 semanas, en mi experiencia incluso dura un poquito más, el balón se evacúa de forma natural sin tener que hacer nada más. Y nosotros damos hasta 6 meses de seguimiento, es decir, si el balón dura unos 4 meses en el estómago, les damos 2 meses más de margen para evitar ese miedo a qué ocurre después. Les acompañamos, le damos ese seguimiento y vamos comprobando cómo se mantiene después de que haya eliminado el balón. Pues Elena, muchísimas No, perdóname, gracias. ¿me puedo hacer una pregunta? Claro. Oye, soy público objetivo. ¿No? Nunca dejará de sorprender. ¿Cómo que no soy público objetivo? Depende cómo se ¿Por mire. qué no? Claro, pero tener Debe tripa... tener algo que ver. Antes no se podía. Tener tripa implica que tenemos exceso de grasa corporal. En vez de tenerla distribuida por todo el cuerpo, está localizada, pero también es una forma O sea, que de también sobrepeso. sirve para los que como Julio tienen tripa exagerada. Eso es. Como Eso yo, es. por ejemplo. Si cumple los criterios, aunque solamente sea grasa localizada, Entonces, se vamos puede a ver, ¿qué colocar un tamaño balón. tiene eso? ¿Como una naranja? Como El balón es un como medio... limón? Es más un mango, es grandote, es medio litro. Ostras. Entonces, cuando la gente lo ve, porque en la clínica tenemos uno de muestra, le sorprende, pero realmente es el tamaño necesario para generar la saciedad que necesitamos para tener el efecto de pérdida de peso. Imaginemos que se rompe porque hay un fallo en el... ¿Qué pasaría? Nada, porque Nada. es fisiológico. Se elimina solo, entonces el Agua. suelo fisiológico no es peligroso Es y agua. se va a eliminar por el intestino cuando vayamos al baño, pero no debería eliminarse antes de tiempo, sería obviamente un fallo en el balón y no suele ocurrir eso. ¿Pero no daría un problema serio o no? No, porque el balón está preparado para poder eliminarse de forma natural. Y eso, una vez que digamos, que dejas de tener el balón, ¿el estómago ha cambiado en algo? En algunos estudios se ha visto que a veces reduce un poquito o que incluso puede ceder un poquito, pero no es significativo para que genere ningún cambio en el estómago, luego vuelve a su tamaño original. Los cambios principales están aquí. Al final el paciente ha aprendido a comer menos cantidad, ha aprendido a comer por hambre real y no dejarse llevar por el mero placer de la comida, y eso le ayuda a que una vez que ya no tiene el balón sigue comiendo las cantidades aprendidas. Nos reeducamos. ¿Puede haber algún riesgo de gastritis o de algún tipo de Con el balón gástrico complicación en el estómago, en las digestiones? pues vas a tener digestiones más lentas, eso sí, pero es un efecto buscado para notar más saciedad. Y sí que es verdad que cuando tenemos el balón gástrico tenemos que tomar el omeprazol para prevenir una gastritis, como bien dices. ¿Por qué? Porque al tener el balón en contacto con la mucosa gástrica en todo momento, aumenta la acidez. Entonces esa acidez hay que bajarla un poquito para que así no tengamos riesgo de ¿No hay gastritis. riesgo de una úlcera de estómago? Si tomas el omeprazol, no. No o hemos retirado. pantoprazol? Cualquiera de los dos nos sirve. Un inhibidor de la bomba de protones nos sirve para... ¿Y para- es muy cara la intervención? ¿Es muy caro este tema? Pues creo que es un precio bastante asequible, pero precio exacto yo no lo sé, porque como nutricionista no tengo el acceso a los precios de la clínica. ¿Y eso es en dónde se puede hacer? Clínica Santo Domingo by Ana Baloy, ¿no? Eso es. Clínica Estamos Santo en Domingo. embajadores. Así que si alguien más, como Julio, es público objetivo, o no lo es, pero necesita más información, puede llamar a ese número de teléfono que es el que están viendo en sus pantallas, que es el 648 13 81 63. Doctora, un placer conocerla. Igualmente, y gracias por invitarme. Muchas gracias. Clínica Santo Domingo by Ana Baloy, en la calle Embajadores 181, local número 3. En fin, seguimos con el asunto del Papa Francisco, pero ahora vamos a detenernos en otro punto, en la relación que ha tenido con nuestro país, con España. Todo desde que es Papa, porque sí que es cierto que no nos ha visitado en ninguna ocasión, aunque sí hemos visto muchas visitas por diferentes miembros del Gobierno, ya no solo del presidente Pedro Sánchez, sino por diferentes ministros en más de una ocasión. El Papa Francisco nos deja sin haber visitado nuestro país en los 12 años de su pontificado. Sus antecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II, lo hicieron en 3 y 5 ocasiones respectivamente. Francisco rompió así con una larga tradición de visitas a la nación que llevó la fe católica al mundo entero. Las invitaciones no le faltaron. El rey le invitó a participar en la celebración del año jubilar por los 5 siglos del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
También fue invitado al Año Santo Compostelano, a lo que respondió que estaría dispuesto a ir a Santiago, pero no a España. Y le invitaron también a los actos por los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, a los que Francisco pertenecía. El sumo pontífice se justificó en que quería visitar los países pequeños primero. Visitó un total de 66. Solo Alemania y España, entre los grandes países europeos, se quedaron sin visita. El año pasado mostró su intención de visitar Canarias por la crisis migratoria. No sabemos lo que llevó al Papa a no visitar España, pero lo que quedó claro es que el pontífice no veía con buenos ojos la historia de nuestro país y su labor civilizatoria y evangelizadora en América. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Repetidas declaraciones de esta índole le valieron el aplauso del indigenismo de López Obrador, Maduro o Evo Morales, que sostiene que la conquista de América fue un genocidio, un expolio y una imposición religiosa. Francisco denunció que la imposición de un único modelo cultural en el nuevo continente fue un error y abogaba por el encuentro entre los pueblos. Recientemente, el Papa envió su apoyo a los afectados por la Dana de una forma muy peculiar, al hablar de las poblaciones de la península ibérica, y no mencionar a España específicamente. Choca con esta visión de nuestro país la estrecha relación del pontífice con el ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a que impulsa políticas abiertamente contrarias al mensaje de la Iglesia. Por el Vaticano ha pasado el propio presidente en 2 ocasiones, la vicepresidente Yolanda Díaz en otras 2, y muchos otros antes, durante y después de formar parte del Ejecutivo, como son Nadia Calviño, Salvador Illa, Óscar Puente, González Laya, Carmen Calvo, Félix Bolaños e Isabel Celá. Esta última se convirtió de hecho en la embajadora de España en la Santa Sede, un nombramiento claramente político que colocaba en el Vaticano a una exministra que había cargado duramente contra la educación católica. Nada que ver con algunos de sus antecesores que eran socialistas, pero también católicos y cercanos a los postulados de la Iglesia de algún modo. Lo que unía al gobierno y al Papa eran los postulados de la Agenda 2030, que fue definida por el pontífice como un signo de esperanza, sobre todo en lo relacionado al apoyo a los más desfavorecidos. Vamos con más asuntos. Ya les he dicho que este sábado a las 10 en punto es el funeral. Estaremos muy pendientes y así se lo contaremos de cuándo será ese conclave y seguramente Julio también informe de ello a través de su canal de Telegram. Yo me voy a ir a Roma a hacer de delegado, de corresponsal. De corresponsal, me parece estupenda. Sí. Yo creo que sí. Me vale la pena estar ahí muy... Pero te vas unos días y vuelves. Eso ya lo pensaré. Eso ya lo pensaré. Bueno, Roma es una ciudad Depende del fantástica. Papa que salga, igual lo nombran jefe de comunicación del Vaticano. ¿A mí? Claro. Claro. Si te vas ahí mucho tiempo, lo haces bien. Pues no me importaría, ¿eh? Ser jefe de comunicación del No Vaticano. serías el primero. Sí. No me importaría. El primer laico español. Y Bueno, vamos si os español, parece sí. a página de corrupción, porque en el día de ayer también hubo otras muchas noticias que pasaron a un segundo plano por ese fallecimiento del Papa Francisco, pero a las que tenemos que dedicarle también su debido espacio. Hablemos de la última decisión del magistrado Juan Carlos Peinado en el llamado caso Begoña Gómez, porque ha ordenado para el próximo 14 de mayo un careo entre la asesora de Moncloa que trabajaba para la mujer del presidente del gobierno y la persona que la contrató. Esa persona era el número 2 de Félix Bolaños en aquel momento. El juez Juan Carlos Peinado continúa su investigación sobre el caso Begoña Gómez. El magistrado ha organizado un careo entre Cristina Álvarez, asistente de Gómez, y Alfredo González, ex vicesecretario general de Presidencia y superior de Álvarez. Él fue quien tramitó la propuesta para elegir el nombre, pero en febrero pasado declaró no saber quiénes eran los de los currículums que tenía encima de la mesa y afirmó no haber tratado el tema con ninguno de sus jefes. Declaró que era un periodo de cambio de gobierno, a lo que el juez se mostró sorprendido debido a que la administración pública, los procesos de selección son muy rigurosos y selectivos. Félix Bolaños en aquel momento era el superior al mando de este tipo de asuntos, su cargo, secretario general.
En su declaración ante el magistrado dijo que la contratación fue conforme a la ley y se desvinculó de su nombramiento. El juez quiere aclarar lo sucedido ya que ve contradicciones en las declaraciones sobre la contratación de la asesora de Begoña Gómez y su utilización para los negocios privados de la mujer del presidente. Fue contratada, pero nadie sabe cómo ni por quién. El encuentro del careo tendrá lugar el próximo 14 de mayo a las 12:30 en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, mismo día que está llamado a declarar en calidad de testigo Raúl Díaz Silva, coordinador del personal de Moncloa en 2018. Bolaños en su declaración fue el que le identificó. Es la persona de confianza de Pedro Sánchez, es su ayudante, además de administrador del Palacio de la Moncloa y el Consejo de Ministros. La incorporación de Álvarez podría constituir un posible delito de malversación de fondos públicos, lo que se sumaría a las presuntas irregularidades del caso Begoña, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Bueno, desde luego es algo importante porque hay ahora mismo en las testificales que se han producido hasta el momento no concuerdan entre sí y por eso el juez llama a este careo. Llama mucho la atención, Ignacio, que en las diferentes comisiones de investigación, en la Asamblea de Madrid ya se ha cerrado, pero en el Senado ya se descarta, lo descarta el propio Partido Popular y así se ha filtrado en los medios de comunicación durante la Semana Santa el hecho de llamar a Begoña Gómez con todo lo que estamos conociendo. Bueno, el Partido Popular siempre actúa así, no le gusta llamar, de hecho lo dijo Feijóo, no queremos llamar a Begoña Gómez y lo dijo con muchísima claridad porque ellos no están en la oposición total y frontal al Partido Socialista y a sus posibles casos de corrupción. A ver, sobre la contratación de Cristina Álvarez, yo creo que la contratación pudo hacerse de forma legal, es decir, básicamente porque es un personal eventual de confianza y ese nombramiento no hay que justificarlo. De hecho, da igual exactamente el currículum que tenga. Para nosotros el problema es el desarrollo de las funciones de esta persona que está adscrita a presidencia, que si efectivamente pudo hacer actuaciones, como de hecho parece ser que sí, para la mujer del presidente del gobierno que no ocupa ningún cargo institucional. Y esto es lo que es reprochable desde el punto de vista del Código Penal y posiblemente haya una malversación de fondos públicos, porque esos fondos públicos están destinados a esta persona para desempeñar unas funciones concretas en presidencia del gobierno, informes, análisis, los cometidos que refleje exactamente su contrato de trabajo. Directora como personal de no sé qué, directora de no sé qué es. Pues esos son. Todo lo que exceda de esto, efectivamente, puede ser malversación de fondos públicos en tanto que hiciera trabajos para la mujer, para la esposa del presidente del gobierno. ¿Qué es lo que nosotros notamos con este caso y con otros tantos, ¿no?, que tiene el presidente del gobierno en sus espaldas, de una u otra manera? Básicamente que se sienten impunes. Es decir, ellos tienen la sensación total y absoluta que controlan todo el aparato del Estado, todo el aparato burocrático del Estado, también el Poder Judicial de una u otra manera, y no digamos la Fiscalía General del Estado. Es decir, ellos se sienten absolutamente impunes. Y todas estas cosas se podían hacer y se han podido hacer con el consentimiento del presidente del gobierno. Por eso nosotros siempre apuntamos al número uno, a Pedro Sánchez, porque parece evidente que todas las tropelías, por ejemplo, de Ábalos, tenía que hacerlas porque se sentía acogido dentro del paraguas de Pedro Sánchez. Si no, no se le ocurre a un ministro y número dos del Partido Socialista hacer eso. Y además, evidentemente, el presidente del gobierno tiene las facultades para enterarse de ese tipo de tropelías por parte de su gobierno. Y hoy más que nunca, por diferentes motivos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo creo que aquí lo que hay que dilucidar es cuáles eran las funciones y si desempeñó funciones y competencias concretas para la mujer del presidente del gobierno, que eso sí que es absolutamente reprochable. Pero para la mujer y que seguro. Y eso es lo que hay que denunciar, que nosotros hemos denunciado desde Vox y, por supuesto, pero sería para la mujer en su vida profesional, no para la mujer como mujer. Porque para la mujer como mujer te dicen que siempre ha habido un asistente para aquellos actos que tenga que ir. Está fuera del derecho. La mujer del presidente de gobierno en España no tiene ningún rango, ningún cargo, más que simplemente es la mujer civil o religiosa de una determinada persona, según haya contraído el matrimonio, pero no tiene ningún cargo institucional. No, eso está claro. Y luego encima, lo que tú apuntas, si encima esos trabajos eran para el desarrollo profesional de la mujer presidente, como parece efectivamente. Ahí está el tema. De todos modos, ayer, no sé, de esos dos careantes, o careables, o como coño se llame, uno de los dos mandó una nota al juez pidiéndole que explique por qué tienen que ir al careo, porque según ellos
según el abogado correspondiente, no ven ninguna diferencia entre lo manifestado por uno y lo manifestado por otra. Eso se produjo ayer. Me parece que es ella, el abogado de ella. Yo no sabía que esto se le puede exigir al juez que explique por qué ha tomado esa decisión. Es que el Partido Socialista tiene una guerra particular contra el juez Peinado y con todos aquellos jueces y magistrados que están investigando y que están realizando las pesquisas oportunas en un Estado democrático de derecho, que es que parece mentira que haya que decir esto, contra estos jueces y magistrados el Partido Socialista les tiene directamente en la diana. Si es que un día tras otro, tanto en el Congreso de los Diputados como en las actuaciones públicas fuera del Congreso de los Diputados, el Gobierno apunta directamente a estos jueces y magistrados y se pasa el día hablando de lawfare y que se está queriendo enturbiar el debate político. No, oiga, lo que es que en un Estado democrático de derecho todos estamos sometidos a la ley y al derecho, y por supuesto también vosotros. Es que se les olvida absolutamente. En teoría menos uno solo, ¿no? Que es el rey. Cristina Álvarez era, en teoría, la directora de programas del Ministerio de la Presidencia dentro del Palacio de la Moncloa, y sí que es cierto, al igual que ha ocurrido en otras ocasiones, que se encargaba de cuadrar ciertos detalles de la agenda, pero lo importante es precisamente lo que estáis señalando en la mesa. Que trabajaba presuntamente para los negocios privados, y así se daría fe en los propios correos electrónicos, que todo el mundo hemos visto, donde aparece directamente cómo buscaba financiación para la cátedra de la propia mujer del presidente del Gobierno en la Complutense. En fin, son las 12:47, nos vamos a ir a una segunda pausa de publicidad en el día de hoy. ¿Sabían que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitan? Mañana y noche la luz se dispara y su factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenan la energía que producen sus paneles situados en un parque solar durante el día y la usan cuando más les convenga. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no puedan instalar paneles en el tejado están de suerte. Únanse al cambio y protéjanse de las subidas de la luz. Llamen cuanto antes al 980 28 12 o entren en comunidadsolar.es. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias. Y seguimos ahora con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Felices Pascuas a todos. Igualmente. Vamos a hablar de un tema que ahora llega al buen tiempo, ¿no? Pues si aparecen los manteros, ¿no? Estas personas que están por las calles vendiendo productos en general, bueno, en general más del 100% falsificados, falsificaciones de todos los tipos que pueden concurrir a un delito. Pues bien, lo último que hemos conocido sobre estas personas es que una treintena de ellos han asaltado una furgoneta que estaba custodiada por los Mossos d'Esquadra. Los Mossos, junto con la policía local del Hospitalet del Infante, estaban haciendo controles para evitar que esto ocurriese. Pues pararon un coche que supuestamente ellos pretendían y tenían entendido que había mercancía para luego los manteros, y el conductor pues se dio la fuga, básicamente. Los Mossos volvieron a interceptarle y cuando interceptaron estaban viendo que efectivamente tenía diferentes bolsas, pues de repente aparecieron una treintena de manteros para coger las bolsas antes de que la policía los requisara. La policía eran solamente dos agentes, pidieron refuerzos y, según han declarado al caso, al medio de comunicación, que les dejaron que se llevaran las bolsas para no entrar en un conflicto y que fuese a mayores. Claro, he empezado que ahora con el buen tiempo, con el sol, pues es más común verlos en las calles, y en Cataluña, más en Barcelona, por ejemplo, en las Ramblas, es muy frecuente ver esto y que tiene bastantes problemas. Pues es que el teniente de alcalde de seguridad del municipio de Presidencia, Albert Batel, dice que en 2019 el número de manteros de la ciudad rondaba los 900 en Barcelona y que desde entonces no se está haciendo otra cosa que descender. Es verdad que hay un plan de actuación con el nuevo consistorio para intentar acabar con estos hechos, pero claro, la Guardia Urbana prácticamente ha duplicado las multas en 2024, pero es que durante el primer semestre del año del 2024 los agentes pusieron 23.218 denuncias por venta ambulante irregular en la capital catalana, casi el doble que el mismo periodo del 2023, cuando se impusieron 12.959 según los datos municipales. Sí que es cierto que ha ido creciendo el número de este tipo de denuncias, pero aún así es un problema que no es residual, aunque desde el ayuntamiento digan que sí, y desde la asociación de manteros están diciendo que tienen que comer los que están vendiendo
estos productos, pues que de algo tendrán que vivir. Ignacio. Si tienen dudas, que le pregunten al alcalde de Sal, para resolver eso, cómo resolvió lo del imán Ocupa. Porque es muy fácil. A los 900 les ponen una tienda gratuita al ayuntamiento y ya tiene el problema de los manteros resuelto. Al otro le pusieron un piso por eso le ocupa. Bueno, es que no es algo residual. Esto que ocurre en Barcelona o en otras ciudades de Cataluña es que ocurre Y en aquí. toda la geografía nacional, en Madrid, sin ir más lejos, y en tantas otras Al lado de Atocha. ciudades españolas. Lo que están detrás de estos manteros son mafias, hay que decirlo. Y esas mafias están toleradas cuando no amparadas o estimuladas directamente por el gobierno, que mira para el otro lado y dice, por ejemplo, que es algo residual, que da exactamente igual. Esto es una actividad criminal que hay que denunciar. Tienen que estar puestos en disposición judicial y si son inmigrantes ilegales tienen que, desde luego, ser retornados a sus países de origen. Nosotros hablamos con absoluta claridad. Pero hay que decir que los que están detrás son mafias. Mafias que trafican directamente con estas personas y que también se llevan un dinero de todo el elenco que sacan en esa venta ambulante, prohibida, ilegal y que hay que denunciar. Y lo que parece aquí es que el gobierno, en vez de condenar y perseguirlo, como hace con tantas otras actividades ilegales, en España, por desgracia, es estimularlo, ampararlo directamente. Se elevan bastante, porque si preguntas a los manteros, ellos van a recogerlo a un sitio y muchas veces lo que hacen es comprarlo ellos a ese sitio a un precio determinado, que es el que se lleva, el que lo ha traído. Y a partir de ahí, espabilate, y si te lo coge la Guardia Urbana, es tu problema. Y si no te lo coge, pues te sacarás 2 o 3 euritos por pieza. Y que me extrañaría que fuera más que eso, porque alguna vez que me han contado a mí los precios, ahora no los recuerdo, pero los precios que compran y venden no son para... Pero que también atajar este problema muchas veces vemos en las calles aquí en Madrid, que es más una presión policial más que intentar acabar con estos hechos, porque están todos controlados, organizados para saber cuando viene la policía, alguna patrulla, y salen todos corriendo. Pero entonces la policía... Los policías, como servidores públicos, no pueden hacer otra cosa. Claro. Si el problema es sobre todo político, es decir, de las leyes y cómo al final pues, se estimula esa inmigración ilegal y luego cómo qué hace. Pues claro, pues hay mafias que les acogen y dicen, perfecto, vamos a hacer esto. Te llevas a llevar un dinero si vendes esto. Yo también me voy a llevar otro dinero y eso no se está actuando desde los poderes públicos. Tiene que ver con evidentemente países, los policías, cuando ven un hecho delictivo, tienen la obligación moral y jurídica de intentar perseguirlo. Los llevan luego a la comisaría, pero inmediatamente... Y tiene que ver con países. Hay países determinados que los que venden son del mismo país y lo que importan o lo que traen es el mismo y venden solo un tipo de cosa. A ver, no parece muy difícil, si se quisiera desmantelar eso, seguir a la persona que va con el fardo de dónde lo saca. No parece muy difícil, porque milagros no se suelen hacer de que aparezca un saco. Porque son sacos notorios. Las mantas estas, vamos, sacos, mantas, son notables. Entonces, si sigues donde sale, pues que eso se ve, porque se sale, y no sale uno, sale una tira, pues ahí es donde está el almacén. O sea, muy difícil no debe ser. Yo más recuerdo en Murcia, cuando veraneaba por allí, que era bestial, porque en el paseo, creo que en San Pedro de Pinatar, en el paseo marítimo, están todos, y entonces la policía llega sin esconderse y todos se ponían en el malecón del puerto, todos así, en fila india. La policía se estaba un rato, se iba y salían todos otra vez, hasta que media hora después, o sea, que lo que decías tú, ¿qué hacía la policía? Tocarles las narices, o sea, dificultarles el asunto, pero nada más. Porque ¿qué haces con 20 tíos o con 20 fardos? En fin, Ya. Gaby. ¿Y qué haces? O sea, ¿y por qué hay diferencia en el trato a estas personas que están compitiendo deslealmente con los que están al lado de una tiendecita pagando sus autónomos y sus impuestos? Y tú no te puedes poner... imagínate que esos señores que son manteros se ponen al lado de una gasolinera con unos bidones a vender gasolina a mitad de precio. ¿Qué pasaría? ¿Por qué se está protegiendo al dueño de la gasolinera y a Repsol y al otro y no se protege al pobre autónomo que tiene la tiendecita al lado? Es decir, ¿qué razón hay para que la autoridad no aplique la ley, la misma norma, o la aplique de forma tan diferente a unos y a otros? Es que es una cosa verdaderamente inaceptable. Sí, es más, debería estar penalizado la compra de ese material, que obviamente es una venta ilegal. No paga IVA. Bueno, entonces quien está comprando también debería tener algún tipo de penalización. Que en teoría está mal, claro. Claro, Sí. como el que acude a un
camión de estos depósito de gasolina a una esquina de no sé dónde y enchufa ahí la gasolina en su coche. Es que todo esto habría que regularlo de una puñetera vez. Además, es obvio que la policía sabe perfectamente dónde se fabrican esos productos. Y esas industrias deberían estar cerradas. Sí, pero no se fabrican aquí, ¿eh? La mayoría. ¿Dónde se distribuyen? Ah, no, donde se ¿A qué distribuyen, almacén, sí. ¿A qué almacén llegan? No, donde se distribuyen. Me da lo mismo que la fabriques que la distribuyas. ¿De dónde procede la mercancía? Cuesta nada saberlo. Cuesta nada saberlo, eso. Seguramente la policía sabe perfectamente dónde están los almacenes. ¿Por qué no actúan? Eso ya no sé. Y de vez en cuando... Directrices políticas. Claro. Es que esa es la cuestión. Entonces, si tú no actúas frente a una situación así, ¿cuál es el siguiente resultado? Que crece. Que cada vez hay más gente haciendo eso. Porque es un chollo. Ya está. Claro. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues ha terminado ya la Semana Santa, estamos en la Pascua de Resurrección y desgraciadamente ha habido unos hechos violentos, crueles e inaceptables que se han producido en Nigeria, donde ha habido una masacre porque islamistas radicales han asesinado a 52 cristianos y han arrasado 6 aldeas. Quiero recalcar que hay un conflicto antiguo entre comunidades agrícolas cristianas y ganaderos musulmanes que ha provocado en los últimos años bastantes masacres y asesinatos hacia los cristianos. Pues claro, 52 agricultores cristianos fueron brutalmente asesinados, 22 más resultaron heridos y cerca de 400 viviendas fueron reducidas a cenizas, según la Agencia Nacional del Manejo de Emergencias. Estos ataques llevó a 1.800 personas a huir de sus hogares, las cuales pues, han sido reubicadas en unos campamentos temporales. Esto ocurrió el domingo de Ramos y del Jueves Santo al Viernes Santo hubo otra masacre donde también más de 50 personas fueron brutalmente asesinadas. El presidente de Nigeria sí que salió en los medios de comunicación ordenando a las fuerzas de seguridad que localizaran y detengan a los responsables tras garantizar que él dijo que van a recibir un castigo ejemplar. Veremos si realmente va a ser así o como la inacción que se ha ido produciendo con los últimos ataques. Claro, hay unos datos y según la ONG de Puertas Abiertas que dice que Nigeria sigue siendo el responsable del 70% de las ejecuciones de los ataques hacia los cristianos, con un total de 3.200 cristianos muertos. En total, en 2024 hubo 4.476. Claro, Nigeria es el país ahora mismo más letal para los cristianos y entre 2022 y 2024 10.000 fueron los asesinados, según una asociación humanitaria, Global Christian Relief, y más de 20.000 cristianos han sido asesinados en el sureste de Nigeria durante la última década. Que estamos viendo que, una vez más, los cristianos tienen una diana y son objeto de asesinatos y de ataques, como este caso que hemos visto en Nigeria, que son ataques mortales. Nigeria, que tiene casi 250 millones de habitantes. El otro día me quedé impresionado analizando cosas de Nigeria, de que debe ser el país más emergente de África con diferencia y una población brutal. Además que en Nigeria está conocido Boko Haram, también tienen los radicales del ISIS de África Occidental y además de estos ganaderos musulmanes que están, en este caso van todos a una en contra de todos los cristianos. Es que parece que el norte de Nigeria es ingobernado. Está ingobernado. No sé si es ingobernable, pero está, y nunca mejor dicho, la ley de la selva. Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Antes de ir con más asuntos y mostrarles a nuestros espectadores unas encuestas que predicen lo que podría suceder en esas elecciones generales en España, las que han publicado en estos últimos días, le iba a preguntar a Julio qué está publicando en su canal de Telegram, pero es que no has publicado nada hoy. Sí, he publicado, pero está cortado mi canal de Telegram. ¿Qué te ha pasado? Porque lo publico y no sale. Llevo ya desde ayer. Concretamente publiqué, la última publicación la hice a las 18:52, era un incendio que se estaba produciendo en una ciudad canadiense, de un vuelo que iba para Orlando, de la compañía Delta Airlines, y se publicó, tuvo 2.400 visionados, cosa rarísima porque normalmente está por encima de los 11.000, 12.000, y ahora mismo estoy intentando seguir entrando porque he puesto varios, como 8 o 10 mensajes, no entran, sigue dando vueltas la ruedita.
y no logro conectar. El canal de Telegram está desactivado. Mi canal de Telegram está desactivado. Lo siento. Pues vamos a intentar ver qué es lo que ocurre y lo tratamos voy a de solucionar a la mayor brevedad posible. Espero. ¿El de WhatsApp sí? El de WhatsApp sí. Si queréis Eso poner es, el código QR del canal de WhatsApp, pues voy a ir traspasando todo lo que Telegram no publica, lo voy a traspasar a WhatsApp. Claro, es que habrá mucha gente que diga, porque le he visto andando caña, si no, hasta me preocuparía de lo que le ha pasado a Julio, que hoy no nos está contando nada. Ahí tienen claro. el canal, el QR, perdón, el código QR del WhatsApp de Julio. Ya saben todos ustedes que es lo más sencillo que puede haber. Acercan la cámara, sus terminales móviles a ese código, les sale como un mensajito donde tienen que hacer clic y les sale el canal de WhatsApp. Sí, ya están unidos, si les apetece. Y a partir de este momento voy a ir, mientras no se solucione el problema en Telegram, voy a ir poniendo cosas en el canal de WhatsApp. Pues ya ¿Les lo parece bien? Canal de WhatsApp de Julio Ariza, mientras que no esté disponible. Mira, voy a hacer una foto ahora mismo el de Alba Telegram. para que Vean que es real y que estamos en directo, en el canal de WhatsApp. Que estamos en directo y que aquí no engañamos. ¿Eh? Mientras tanto, les cuento a nuestros espectadores qué es lo que dicen esas encuestas que les mencionaba. Empezamos con la primera de ellas, que si no me equivoco, compañeros, es la de Voz Populi. Eso es, la van a ver en sus pantallas. El Partido Popular ganaría estas elecciones con 149 escaños. Por detrás estaría el Partido Socialista con 116, Vox en un tercer lugar con 43, Sumar, que caería hasta los 8, y Podemos con unos 4 escaños. Por otro lado, La Razón. Vamos a ver qué es lo que dice NC Report para el diario de La Razón. Lo van a ver, pero el esquema es prácticamente similar, varían algunos números, baile de asientos en la Cámara Baja, pero apenas con una diferencia muy mínima. Los populares se llevarían 147, Partido Socialista 119, Vox 41, Sumar 9. Julio, no sé si quieres hacer alguna valoración de estos números, aunque bueno, ya sabemos que las encuestas son encuestas y nos faltaría la del Mundo, pero que más o menos predice un escenario similar, como les digo. Bueno, las encuestas son encuestas, pero digamos que los resultados que se producen a partir de determinadas... Las tendencias también son tendencias, sí, claro, es decir, que al final las tendencias es lo que está marcando la pauta de lo que va ocurriendo, ¿no? Y de cómo se está transformando la opinión pública o los criterios que tienen para valorar los distintos partidos. Yo creo que es interesante ver esa fuerza de Vox, porque además a partir del 15% Vox está prácticamente en los 50 escaños. Si Vox consiguiera llegar al 16%, estamos hablando de un 1%, si fuera un 1% más se iría a los 60 escaños y en función de nuestra ley electoral con un 17% Vox estaría en 70 escaños. En ese momento el Partido Popular estaría en los últimos 20 minutos en el Bernabéu contra el Chelsea y se pondría muy nervioso, creo yo. Así que con un 17% Vox estaría en 70 escaños y está en el 15,2. Lo digo porque algo está ocurriendo, algo está pasando por Washington, algo está pasando en Europa, que tiene una fuerza evidente y que está marcando una tendencia que a medio plazo podría ser un verdadero vendaval en la respuesta electoral en España, ¿no? Yo creo que esta gente había pensado también en reducir la edad de participación en las elecciones a los 16 años, pero cuando han visto qué es lo que pasa entre los 16 y los 18 años respecto a sus intenciones de votar, creo que han decidido elevar la edad de votación a los 68 años para evitar sustos. Solo lo defiende Podemos ahora, lo de bajar la edad solo lo defiende Podemos. Ignacio. A ver, son encuestas publicadas. Nosotros de Vox siempre las miramos con bastante distancia porque se suelen equivocar. Nosotros lo que sí que percibimos es muchísimo entusiasmo por Vox y por las ideas de Vox en la calle, por ejemplo, con mítines multitudinarios, encuentros con afiliados absolutamente multitudinarios, como el que tuvo recientemente Santiago Abascal, por ejemplo, en Valencia, también en Murcia, en Toledo, etc. ¿Por qué? Bueno, nosotros lo que queremos es que la gente está harta de lo que está sucediendo y lo que quiere es un partido político que defienda la unidad de España sin complejos y un combate férreo al separatismo.
por un lado. También una bajada drástica de los impuestos y el mantenimiento de los servicios públicos, como no puede ser de otra manera. Un buen plan de vivienda ante el desastre que nos ha llevado el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista, ante sus políticas de las últimas décadas. Y también, sobre todo, la gente lo que quiere es ley, orden y seguridad frente a la inseguridad manifiesta y el atropello por parte de la inmigración ilegal. Y nosotros lo vemos esto todos los días en la calle. Y esos son nuestros ejes principales, o una parte de nuestros ejes principales de los últimos tiempos en la política. Y nosotros percibimos totalmente ese entusiasmo por estas ideas, a pesar, eso sí, de la tergiversación y la manipulación constante por parte de determinados medios de comunicación en España, que no reflejan en realidad lo que nosotros transmitimos sobre esos problemas acuciantes que tienen los españoles. Porque nosotros hablamos siempre de forma muy clara. Lo que pasa es que el transmisor, en este caso determinados medios de comunicación, manipulan, tergiversan, entorpecen el mensaje y finalmente pues algunas personas no reciben nítidamente el mensaje de Vox. Lo que pasa es que esa mentira constante y permanente por esos medios de comunicación al final pues no puede mantenerse de por vida y la gente también acude a las fuentes principales, escucha el mensaje de Santiago Abascal y ve perfectamente que las recetas que necesita España, una España enferma por las políticas del Partido Socialista y también antaño del Partido Popular, por desgracia, y eso también hay que decirlo, pues son las recetas que tiene Vox. Y eso sí que lo notamos nosotros en la calle desde un tiempo para acá, y a mí me parece que esas encuestas siempre las miramos con distancia, con esa distancia, pero se quedan cortas en lo que a Vox refleja. Porque lo que vemos normalmente en estas encuestas es que lo que se quiere es dirigir el voto en vez de hacer un análisis profundo y nítido de la realidad sociológica de España y a quienes los españoles quieren dirigir el voto. Sí, no sé si abunda en el hilo de tu discurso, pero yo siento no saber en qué radio, creo que ha sido una radio esta mañana, he oído el siguiente titular: Vox paga su apoyo a los aranceles de Trump bajando de votos, según una encuesta. Eso es un titular de esta mañana que lo he oído seguro, porque he dicho, caray, ya buscaré la encuesta y no la he encontrado. Pero esa es la noticia. ¿Cuántas veces al mes ocurre eso? No sé, pero esa es la noticia. O sea, los ¿cuántas veces ocurre eso? Si nos dan todos los días, un día sí y otro también. Por eso digo por la mañana, por la tarde y por la noche. Abundo en un dato exactamente de esta mañana. En fin, dejadme que salude. Nos acompaña ya en esta mesa don Rodrigo Rato. Muy buenas tardes. Muy buenos días, Salva. Muy buenas. Bueno, antes de nada, preguntarle por lo más inmediato, que es el motivo de esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que ya hay un plan para ese gasto militar, para elevarlo al 2% del PIB, una inversión total de 10.471 millones de euros. Un 35% va a ir para mejorar las condiciones de la tropa y marinería, aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas. Otro 19% irá, por ejemplo, para la compra de equipos de defensa y disuasión, reforzar las capacidades duales para que ayuden a la gestión de emergencias o desastres naturales, estaríamos hablando de un 17%. También se mejorarían las condiciones de seguridad de misiones de paz o incluso se elaborarían nuevas tecnologías de telecomunicaciones y ciberseguridad. Sin embargo, lo que dice Pedro Sánchez es que no se va a tocar, no se va a subir ni un impuesto, ni tampoco se va a tocar ni un euro de gasto social. ¿Es esto posible? Hombre, si con más deuda, sí. Todos lo sabemos. Es decir, que la vida es así. Cualquiera de nosotros 5 y las decenas o cientos de miles de personas que nos estén viendo, pues ya lo saben. Si tú te quieres comprar una cosa y no tienes dinero, no tienes más dinero y no vas a dejar de gastar en otras, pues te endeudas. Como además la Comisión Europea ha dicho que el gasto militar nuevo, que tendrá que reunir unas condiciones y que no sé si todas estas son equiparables, no va a computar en los déficits excesivos, es decir, se supone que vas a poderte endeudar casi sin límite. Pensemos que el Estado español invierte 30.000 millones al año, esto ya es un tercio más, y aquí nos quedamos en el 2%. Lo primero que yo diría, sin ser irrespetuoso, es hay que ver lo que manda Trump. Porque claro, esto era imposible hace 15 días y ahora de repente es posible, ¿no? Segundo, esto es solo el principio. La cumbre de la OTAN del mes de junio, de la que ya hemos hablado aquí alguna vez, que va a ser probablemente la primera visita oficial de Trump a Europa,
y que va a tener allí sentados alrededor de la mesa a los 29 o 20 y tantos presidentes de gobierno, presidentes y primeros ministros de la OTAN, pues va a ser una ocasión para que el señor Trump exhiba sus cualidades bien conocidas, ¿no? Y la del gasto militar, yo creo que el 2% es casi el ticket de entrada. Es decir, para poder ir... Al 5%, que es algo que quieren que vaya. Bueno, ya, pero entre 3 intermedio. Bueno, yo creo que ahí entre el 2 y el 5 hay mucho trecho, ¿no? Porque el 5 tampoco Estados Unidos lo cumple y tal, pero bueno, de todas maneras va a ser más... El 2 ¿Cómo va a conjugar Trump con España el que le venda 800 millones de dólares en misiles, en aviones a Marruecos, que es nuestra principal amenaza militar y ninguna otra es posible, con que en la OTAN nosotros pongamos más dinero para que ellos les vendan más misiles a Marruecos, que es nuestra principal amenaza militar, para que ellos les... ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a entender los ciudadanos españoles que los policías y los guardias civiles estén viviendo, en el caso de los guardias civiles, en condiciones calamitosas, que no hay más que, vamos, porque no te dejan ir a verlas, claro, los guardias civiles te lo cuentan y dices, ¿puedo grabar cómo está tú esto? Cuando yo he visto casas de guardias civiles y cuarteles donde las ratas están funcionando por ahí por los baños. ¿Cómo vamos a meter más dinero en defensa si los mozos de escuadra cobran un 30% más que la Guardia Civil y que la Policía Nacional y tienen unos cuarteles en el centro de las ciudades ultramodernos y maravillosos? Cuando hay ya, el otro día estuve con uno de ellos, en un pueblecito, no diré tampoco de dónde, para que no cesen al pobre Guardia Civil, un coche que tiene 27 años y que ya prácticamente para arrancarlo tienen que darle con una manivela. ¿De qué rayos estamos hablando? Esos mismos que vienen hoy a decir el Papa de los pobres, el Papa de ¿a qué pobres vamos a dar dinero? O sea, con deuda vamos a pagar cosas que no podemos pagar. Lo que está claro es que esto va a ser... La pregunta era, esto va a ser con deuda, porque no hay pues otra con cosa. Deuda... Lo más sorprendente... Desde mi punto de vista, hay muchas cosas sorprendentes, ¿no? Pero sí, una de ellas es que parece ya el Parlamento no tiene ningún relieve desde el punto de vista del gasto y del ingreso en España, porque se aprueban medidas extraordinarias de muchísimos miles de millones. Se han aprobado pues, cuestiones que se refieren a condonar deuda de comunidades autónomas, subidas de impuestos. No sé, estamos en una deslegalización del gasto público y del ingreso público. Pues de hecho, Rodrigo, lo que ha dicho el propio Sánchez es que va a comparecer ante el propio Congreso de los Diputados para informar de ello, pero que la propia Constitución establece que el Gobierno no necesita el apoyo de la Cámara Baja para la aprobación de este plan y, de hecho, ha habido, uno de los compañeros periodistas le ha medio insinuado el no cumplimiento de la Constitución a la hora de no presentar los presupuestos para este año, y lo que ha dicho Sánchez es que la lectura de la Constitución tiene sus propios matices. Bueno, pero a ver, bueno, no nos olvidemos, eso ya en sí Rodrigo, mismo es una contestación sin duda. O sea, pero ¿por qué no va al Congreso Sánchez? Porque sabe que sus socios no le van a aprobar. Exacto. Es evidente. ¿Por qué no le van a aprobar sus socios? Porque sus socios saben que si le aprueban a Sánchez eso, sus votantes no les van a votar. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ficción política y una ficción jurídica, en la que la soberanía del pueblo ha desaparecido, no puede participar en la decisión más importante, que es la presupuestaria, y por tanto es una enorme mentira. Estamos en una enorme mentira. Pero hay más mentiras, porque yo ayer hablé con Riera, que publicamos un vídeo sobre el tema este, y José Ramón me decía que el gasto, por tanto la primera premisa sería falsa, si cumplimos lo que se ha dicho, que está entre un 2 o un 3%, el gasto tendría que aumentar en 30.000 y pico millones, creo que eran 35.000 o 45.000, en ningún caso los 10.000 que ha dicho él. Y por tanto que eso, como tendría que ir a deuda, nos plantaríamos en una deuda este año de alrededor de 80-90.000 millones de euros más. Bien, pero independientemente, sí, un punto del PIB español es aproximadamente... 1.500 millones. ¿Cuántos? ¿1.500? No, hombre. 15.000. 15.000. Entonces, si estamos a un poquito menos de un punto, pues sí, no sé si son 12.000 o 13.000 o 10.000. Pero todo esto se hace con créditos ampliables. Estamos en un sistema muy deslegalizado del gasto. Y esto también es una experiencia personal. Cuando dejas de mirar la cuenta
la cuenta bancaria, siempre te pasas. O sea, es que esto es así. O sea, los seres humanos somos así y colectivamente no somos distintos. Y el Estado no se distingue por contenerse, ¿no? O sea, a mí todo esto me parece, desde el punto de vista financiero, presupuestario, sorprendente. Desde el punto de vista de la eficacia, pues, claro, si te tienes que gastar, si al año te gastas en inversión 30.000 y de repente te gastas 10.000 más, que es un 25% más, pues sí, es posible que vaya. Después, claro, están los debates que plantea Julio, que todo tiene que ver, pero que son otros, ¿no? Que es cómo podemos seguir manteniendo a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en condiciones tan deplorables. Pues es una realidad que llevamos años. Pero eso entra dentro del debate territorial político que tenemos en este país, o que no tenemos, vamos. No sé cómo llamarlo. Sí, a ver, nosotros desde Vox en este tema también hablamos bastante claro. Vamos a ver, ¿nosotros estamos a favor del aumento del gasto militar? Sí, sin duda. La cuestión es efectivamente de dónde va a salir este dinero. Dice Pedro Sánchez, no vamos a modificar los impuestos, es decir, no vamos a subir los impuestos en sus diferentes formas, ni tampoco se va a ver deteriorado el estado de bienestar. Puro populismo. Claro, si al final vas a tener que emitir deuda pública, que es una estafa para las generaciones venideras, tal cual, y un lastre para las futuras generaciones, oiga, ¿de dónde se va a recortar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esa deuda pública? Esos intereses de esa propia emisión de deuda pública. Porque nosotros lo que tenemos clarísimo es que el Gobierno lo que seguro que no va a hacer va a ser recortar en duplicidades, en triplicidades, en gasto ideológico, en gasto en las comunidades autónomas, en el gasto desorbitado que estamos haciendo a día de hoy con la inmigración ilegal. No, ahí no va a tocar absolutamente nada. Lo que va a hacer, por tanto, es emitir deuda pública, que lo paguen las generaciones venideras, eso sí, y por tanto hay un deterioro material del conjunto del pueblo español, porque la deuda pública hay que pagarla. Es de puro sentido común. Evidentemente, si no lo pagas en impuestos en ese momento a través de los ingresos públicos, tendrás que pagarlo de una u otra manera. Es decir, al final, esto siempre va a ser un lastre para el conjunto de los españoles. Lo que yo no tengo tan claro es que al final Pedro Sánchez este plan no lo va a llevar, es profeso para su votación, aunque no sea necesario, al Congreso de los Diputados. Yo creo que va a seguir negociando con el Partido Popular. El Partido Popular siempre tiende la mano. Acordaros de la visita de Feijóo al Palacio de la Moncloa, en esa misma ronda de visitas donde fue también la representante de Bildu, el partido filoterrorista, para hablar precisamente de armas. Y yo no tengo tan claro que el Partido Popular finalmente no vaya a apoyar este plan. Nosotros, claro, ¿aumento del gasto en defensa? Sí. ¿Rearme? Sí. ¿Para qué? Para defender la soberanía, la integridad territorial de España, por supuesto con las plazas de Ceuta y Melilla, que hay que recordar que no están dentro del plan de actuación por parte de la OTAN en caso de una agresión, por ejemplo, por parte de Marruecos, a esas ciudades tan españolas de hace tanto tiempo. Otra cuestión. Bueno, los impuestos, solo quiero una comita. Los impuestos se están subiendo solo con la inflación. Es decir, este gobierno no a deflactar la tarifa, no sé si ninguno de los presentes y de los que están mirando sabe lo que quiere decir. Pero vamos, lo que quiere decir es que si tú necesitas reflejar la inflación y no la reflejas, como tenemos un sistema progresivo, pagamos más, ¿no? Nos entran un número de euros con lo que hacemos lo mismo que el año anterior, lo que pasa es que nos cobran más. Eso ha sido un gran negocio para el Tesoro español, y lo sigue siendo. Y probablemente perjudica más a las rentas medias y bajas, ¿no? O sea, que se suben los impuestos, pero de una manera no transparente. El gasto militar, pues ahora todo el mundo es partidario del gasto militar. Yo no quiero meterme con nadie en concreto, pero yo creo que el tema de seguridad europeo, bueno, pues va a tener muchísimas derivas. Desde luego la reunión en Holanda en junio con Trump pues es muy importante, pero no es menos importante que vaya a pasar de aquí a entonces en Ucrania, ¿no? Y la posibilidad de que nos quedemos ahí los europeos con un mínimo apoyo norteamericano. El gasto en defensa, pues indudablemente el gasto en defensa puede ser una necesidad, pero en estos momentos en España, sin presupuestos y sin estrategia financiera, pues esto va a ser deuda. A ver, o sea, quizás yo es que no lo he entendido todo esto, soy bastante zote. Nosotros ya estamos en guerra. Hay un montón de países que nos envían aquí miles y miles de personas y nos invaden cada día.
Ya, pero eso no es una guerra. Julio, tú lo llamas guerra, pero eso, para que haya una guerra, tienen que declararte la guerra. Otra cosa es que tú estés sufriendo. No. O sea, vamos a ver, la ruta de Canarias es la dentro. ruta más intensa de inmigración ilegal en este momento, creo que del mundo, no estoy seguro, pero desde luego de Europa la más intensa. Según las noticias de la propia Naciones Unidas, es más que una guerra, es un negocio, porque eso produce alrededor de 160 millones de dólares anuales a los que lo organizan. O sea que estamos... Eso es por parte de los que lo organizan, pero Claro. por parte de los que lo recibimos No, eso es la son los que creación pagan. de Bueno, guetos. no, pero esos no están en los 160 millones. 160 millones es lo que le cobran, o sea, el negocio que ganan, porque se supone, espero, que las autoridades españolas no le pagan a los que organizan. Vamos a partir de esa base, porque ya si partimos de la otra, hay entonces una sí que parte ya que sí y estamos una parte fatal. que no. Pero suponiendo, estoy seguro de que no hay ese tipo de vinculaciones, las Naciones Unidas estima que hay 160 millones de beneficio para los organizadores de los decenas de miles de personas que cruzan. Luego hay, más que una guerra, lo que es un negocio. Como pasa siempre con los negocios, unos ganan y otros pierden. Los que estamos perdiendo somos los españoles, que estamos cargándonos con unas responsabilidades de todo tipo muy complejas. No hemos pedido, hasta donde yo sé, que Frontex actúe, lo cual... No sé para qué demonios estamos en Frontex, o sea, no sé para qué estamos en Europa, si resulta que un instrumento que podemos utilizar no lo utilizamos y parece que nos negamos a que se utilice, lo cual, no sé, no acabo de entender la motivación, ¿no? Y después es obvio que todas estas pobres personas que llegan no llegan en pateras desde Mauritania, es decir, hay un transporte intermedio, porque en una patera en la que caben 6 personas con gasolina y meten 30 o 40, no pueden venir más que porque los han soltado muy cerca, ¿no? Entonces ahí hay, pues indudablemente ahora, eso más que una guerra, lo que es un negocio para alguien. Y ese negocio es un negocio sangriento, efectivamente. Sangriento para las víctimas y para los demás. Vámonos con Estados Unidos porque Donald Trump ha alertado de que va a haber una desaceleración económica si la Reserva Federal no baja las tasas. ¿Cómo lo ve? Bueno, vamos a ver. Trump, es que esto de hacer declaraciones todos los días, y tú lo sabes mejor que nadie, es muy complicado, ¿no? Y Trump está en una guerra. Vamos a ver, aquí la pregunta sería... ¿Trump cree que va a haber una desaceleración y quiere echarle la culpa a la Reserva Federal o la quiere impedir y forzar a la Reserva Federal que baje tipos? No sé cuál es la contestación, pero el mercado cree que la contestación es en todo caso mala, porque ve una tensión institucional de muy difícil resolución. Entonces es una pelea en la que la Reserva Federal se va a endurecer, no, pero probablemente no le va a querer hacer caso. Y un presidente de gobierno o un presidente de un Estado al que no le hacen caso nada más y nada menos que la Reserva Federal, pues se va a ir poniendo el temperamento que yo no lo conozco, pero que aparentemente tiene Donald Trump, pues aquí vamos a tener pues noticias todos los días, ¿no? Y también, vamos, si el que dirige un país anticipa que va a haber una recesión, pues así como una gran noticia para todos los demás, no debe ser, ¿no? O sea, los demás deben decir, si este que es el que más sabe y el que está ahí arriba ve una recesión, pues si yo me iba a comprar una lavadora, me voy a comprar un coche y además no sé las tarifas cómo funcionan y además no sé tal, pues es que estamos abonando una economía en la que los mensajes son tan constantes, vivimos en un mundo lleno de mensajes a todas horas. Sinceramente, yo... No soy de los sorprendidos con Trump, es decir, que todos los días me sorprende, pero esto no tiene pinta de equilibrarse, ¿no? Entonces hemos entrado en una carrera ahora de declaraciones contra la Reserva Federal y después contra quién va a ser. Y si él anticipa una recesión, lo mismo la provoca. Y si la provoca, pues todos sus problemas se van a agravar, y probablemente los nuestros, ¿no? Hoy he visto un gráfico que indica hasta qué punto lo de las tarifas es un debate equivocado. Aquí a veces viene un señor con cosas médicas para vender, ¿no? Los aparatos médicos llegan a tener 4.000 componentes de distintos países.
Ya no existe un producto que solo se haga en un sitio. Entonces, Trump quiere dinero. Bueno, y probablemente diríamos todos y quién no, ¿no? O sea, cualquiera quiere dinero, ¿no? Pero yo no sé si las tarifas le van a dar el dinero que quiere. Y si no, pues va a tener un serio problema. Y eso, para acabar, cuando venga aquí en el mes de junio, probablemente va a venir de un peor humor del habitual. Y por lo tanto, el tema del gasto militar en Europa va a ser muy, muy entretenido de cómo le va a leer la cartilla a los primeros ministros europeos. Vamos a seguir hablando de ello, pero tendrá que ser tras la última pausa de publicidad del día de hoy. Pero antes, unos minutos para hablar de la importancia de darse de alta en el Club de Amigos y ayudarnos un poquito más haciéndose socio. Y es que además, hoy mismo, esta misma tarde, José Javier Esparza, dentro del ciclo Cuestiones decisivas de la historia de España, nos va a hablar de la leyenda negra, antigua y nueva. Se acerca también el Día de la Madre, atención, el primer domingo de mayo, y si no tienen nada comprado, pues lo que pueden hacer es regalar un décimo del Club de Amigos para celebrarlo. Además, ya saben que desde el Gobierno se está impulsando la voluntad de desacralizar el Valle de los Caídos y el Club de Amigos está organizando unas jornadas durante el mes de junio para abordar este y otros asuntos. Nos vamos a hospedar allí y disfrutaremos de ese enclave tan absolutamente maravilloso. Para más información y participar en todas estas actividades, llamen cuanto antes al Club de Amigos en ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. clubdeamigos@clubdeamigos.org. Repito, 91 616 24 64. 90-10. La diabetes tipo 2 es 95. una enfermedad crónica caracterizada por la incapacidad del cuerpo para producir o utilizar correctamente la insulina. Sorprendentemente, se estima que la mitad de las personas que la padecen no lo saben, ya que en sus etapas iniciales no presentan síntomas. El diagnóstico temprano, únicamente posible mediante un análisis de glucosa en sangre, es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Ahora, gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, es posible hacerlo sin necesidad de agujas ni dolor. Con ese dispositivo, las personas pueden monitorear cómodamente sus niveles de azúcar en sangre, especialmente aquellas con diabetes, sobrepeso u obesidad. Adolfo Albisur es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Bueno, cuéntanos, ¿cómo funciona este glucómetro? Pues mira, primero decir que has dicho algo que es muy importante, ¿no? Hay dos tipos de personas, unas que ya saben que son diabéticos por la edad, etcétera, ¿no? Esa diabetes tipo 2, que mantienen los niveles de azúcar alto y que tienen que mantenerlos bien porque en el caso contrario, los órganos que vamos a afectar, el riñón, la vista, el corazón, la circulación en general, ¿no? Y por otro lado, aquellas personas que no se miden el azúcar porque nunca han tenido ningún problema, pero que a lo mejor sí que la tienen alta y no lo saben, ¿no? Y cuando se descubre ya es tarde porque el órgano está dañado. Así que para estos dos tipos de personas existe este glucómetro. Un glucómetro que lo que hace es que tú tan solo en unos segundos, colocándote en el dedo, no tienes que pincharte como los glucómetros anteriores, que es una parafernalia, pínchate el dedo, saca sangre, ponlo en una tirita, cosa que no hacemos, como mucho una vez al día, y no siempre. Sin embargo, aquí podemos medirlo varias veces, en momentos claves, antes de comer, después de comer, cuando nos levantamos, cuando hacemos ejercicio, para que tengamos muy bien controladita la glucosa y de esta manera no nos dañe nuestros órganos más vitales, como es el corazón, como es el riñón, como es el cerebro, como es la vista, ¿no? Es único en el mundo, ¿no? Es único en el mundo porque realmente ha sido la única, digamos, los únicos estudios que han sacado que han conseguido que haya un 98% de acierto en la medición de la glucosa. Está hecho en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con un doctor, Antonio Pupo, y con una serie de ingenieros que han conseguido que este glucómetro, en España, tengamos el único glucómetro en el mundo que se puede vender sin tener que pincharte y que realmente es muy eficaz. Es totalmente eficaz y además muy cómodo, porque lo podemos llevar incluso en el bolso, en el bolsillo de la chaqueta. Sí, porque fíjate lo que ocupa, te lo metes en el bolsillo, luego lleva nuestro móvil, aquí hay una aplicación, tú te lo pones, le das un botoncito y en unos segundos tienes tu medida en el teléfono, que además se queda registrada, lo puede ver el médico, lo puede ver otro familiar para que vea si la persona es mayor, cómo está controlada. Es decir, es una gozada poderse medir la glucosa ahora. Cuanto antes era, aparte de engorroso y doloroso, no se hacía.
Y además te puede servir con el, si me permites, con un gesto que ya es habitual en España, que es este, ¿no? Es con este dedo. Con ese. Puedes aprovechar y saludar a alguien, ¿no? Y luego ya te lo pones. Adolfo, ¿dónde podemos conseguirlo? Pues mira, hay un teléfono que tenéis en pantalla, es ese 900-730-101. Llamad ahí. Además, os vamos a regalar el servicio de telemedicina para que podáis consultar a un médico en el momento que queráis desde casa, que está muy bien. Y luego os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hemos hecho, sobre el programa que hacemos aquí en la tele, pues 10 doctores que se han prestado a ponerlo en el libro y explicarnos su vida. Así que, ya sabéis, telemedicina y Historia de nuestro médico gratis, y sobre todo digamos adiós al dolor al pincharnos y medir la glucosa. 900-730-101. Si no fuera una persona seria y sus productos no estuvieran testados, no estaría sentado aquí. Así que pueden por lo menos tener la confianza de que lo que le está contando Adolfo es una cosa seria. Sí, yo siempre que me hablan de un producto para que lo divulgue, primero me lo explica el médico, veo que el médico lo testamos y a partir de ahí es cuando se lo decimos al público para que lo conozca, claro. Pues nada. Gracias, Julio. Muy bien, muy bien. Que llamen al 900-730-101. Adolfo, muchas gracias. Gracias a ti, Alba. Muchas gracias. Vamos con más asuntos. Enseguida volvemos al debate aquí en la mesa, aunque ya se pueden imaginar ustedes que ese debate ha seguido aquí durante la pausa de publicidad. Ya saben que ha terminado la Semana Santa y que el buen tiempo va a ser la tónica general en nuestro país para los próximos días. Parece que las temperaturas van a subir, los cielos van a estar despejados y también podemos ver el sol e incluso habrá muchos lugares donde las temperaturas lleguen incluso a superar los 20 grados. Así que días muy agradables, menos en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones. Se prevé que todas las provincias de la Comunidad Valenciana sufran a lo largo de los próximos días, sobre todo en el día de hoy y mañana, tormentas por granizo y también por lluvias. Una precipitación acumulada, para que se hagan una idea, de unos 20 litros por hora en una franja que se va a prolongar desde las 2 en punto de la tarde, desde que termine este programa. Por cierto, compañeros, no sé si podemos ver el comunicado que acaba de emitir Yolanda Díaz a través de las redes sociales, en nombre de Sumar, si no me equivoco, donde critica precisamente el enorme gasto militar y donde insta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a retirarlo cuanto antes, que es precisamente el tema que nos ocupaba durante esa pausa de publicidad. Julio. Mentirosa. Si le criticas de verdad, en serio, y no quieres engañar a la gente, salte del Gobierno. Venga, ya, rompe y exige elecciones. Porque si exiges elecciones puedes evitar que se ejecute ese gasto en defensa. Si no lo haces, es que eres una mentirosa, Yolanda. Pinocha. ¿Está? ¿Gasto en defensa? Yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero más gasto en defensa. No. Yo quiero más gasto en think tanks pensando cómo hacemos que se reparta mejor la riqueza en el mundo. Cómo hacemos que todos esos países de los que proviene una gran parte de la migración en España estén mejor gobernados por no élites corruptas, sino por gente que se cuida de que esos países prosperen, de que sean sus ciudadanos mejor formados, más cultos, que tengan mejores técnicas de agricultura y de ganadería, que el agua potable de verdad esté al alcance de todos los seres humanos, que no haya hambrunas, que yo quiero que se dedique el dinero a eso, pero es que no me lo cuenta nadie eso, ni la Agenda 2030, ni la 2050. No, quieren que gastemos más dinero en defensa. ¿Pero por qué? ¿Para defendernos de quién? ¿De los rusos? ¿De los chinos? ¿De quién? De Trump. Ahora de Trump, no, pero si con Trump estamos en la OTAN. De Marruecos, que recibe el dinero de Trump. Y las armas. Nosotros les vamos a dar armas también a los de Marruecos, como les damos habitualmente, y son nuestro principal enemigo. Sobre Marruecos hay una noticia, y esto de la inmigración, que me parece interesante destacarla. Y es que la semana pasada, antes justo del Jueves Santo, salió una noticia de que la Unión Europea había firmado un acuerdo con varios países africanos, casi todos, para la repatriación de inmigrantes ilegales. Estaba Egipto, estaba Túnez, no sé, estaba Jordania, yo creo que estaba Turquía, no estaba Marruecos. Pues entonces, ¿Argelia? Argelia no estoy seguro. Túnez sí, estoy seguro porque lo leí. También estaban algún país asiático, no sé si era Pakistán o no me acuerdo ahora.
Pero sé que la Comisión Europea hizo público, porque como sabéis ahora la Comisión Europea ha endurecido mucho las condiciones y ha empezado a aceptar que los inmigrantes ilegales sean trasladados incluso a terceros países. Bueno, pues vino la lista de países y si no me falla la memoria, que puedo estar equivocado, pero me parece que no, Marruecos no tiene ese acuerdo con la Unión Europea, lo cual a mí me parece sorprendente porque Marruecos es un país con el que las relaciones con la Unión Europea son muy importantes, sobre todo para ellos, también para nosotros en la pesca y en otras cosas, ¿no? Pero España debería de tener digo yo, una prioridad de que Marruecos aceptase a nacionales menores que entren, porque casi todos van a entrar por aquí, no van a entrar por Grecia. Vamos, lo de la inmigración es un tema complicadísimo, como se demuestra todos los días, ¿no? Pero, desde luego, nosotros tendríamos que tener una relación con Marruecos, como se ve con las fronteras de Ceuta y Melilla, que no digo que solo nuestra versión sea la certera, sino también la de ellos, las aguas territoriales de Canarias, la extracción de minerales de las aguas territoriales de Canarias. Yo creo que hay un montón de temas que nos interesan a los dos y que en estos momentos parece que nosotros no estamos poniéndolos encima de la mesa como prioritarios, ¿no? ¿Pero por qué hablamos de inmigración? Vete al borde de los estados de California, de Texas, de Arizona, y hay familias que entran en Estados Unidos. No entran de 100 tíos de 22 años, de 1,80 de estatura, 1,80 de ancho y 1,80 de alto. Eso no se llama inmigración. Inmigran las familias, las mujeres, los niños, los ancianos. Aquí no hay inmigración, aquí hay una invasión. Y cuando te asomas a los barrios de París, o a los de Lyon, o a los de Milán, te das cuenta de que no ha habido inmigración. Hay unos problemas brutales, porque además esos hombres que entran no tienen mujeres. Los hombres de 22, 25, 30 años necesitan parejas. No las tienen, se han quedado fuera, se han quedado sin hombres en esos países y en esas tierras. Eso no es inmigración, eso es invasión, una invasión perfectamente controlada, entrando dentro de nuestro país gentes que están diluyendo nuestras propias raíces, diluyendo nuestra cultura, pasándose por el forro los derechos humanos más básicos. Por Dios, ¿qué inmigración? Inmigración es cuando vienen unos tíos que no pueden comer en un sitio y escapando del hambre, de la guerra o de la dictadura, se van a otro sitio. Pero no es el caso. Vienen los que tienen 5.000 pavos para pagarle a una ONG o para pagarle a una mafia. Vienen con un teléfono móvil. Llegan solos, no llegan ni con niños ni con mujeres. Eso se llama invasión, por favor. Es que si aceptamos el lenguaje ya estamos jodidos desde el inicio. Nos está quedando muy poquito tiempo. Le voy a dar la palabra a Ignacio y luego le pregunto a don Rodrigo por el asunto de los aranceles. Bueno, existe un acuerdo en materia de migración entre Marruecos y España. El problema es que no se aplica convenientemente. Yo creo que tener unas buenas relaciones con Marruecos es importante. El problema es que hoy las relaciones son de sumisión de España a Marruecos. Y todo lo que quiere y pretende Marruecos, nosotros lo aceptamos de forma absoluta y sin discusión alguna. Es un tema también para analizar, yo creo que de forma sosegada y nítida y contundente también, todo lo que está pasando entre el Reino de Marruecos y España con la dirección del Partido Socialista, y no me refiero hoy, sino también me refiero a tiempos pretéritos, es decir, antaño. Bueno, el Sumar no sé si abandonará el gobierno, quizás lo haga, no lo creo, por estrategia, pero no lo hizo, por ejemplo, en materia de tema de vivienda, que ellos son absolutamente cómplices necesarios del desastre que a día de hoy tenemos en materia de vivienda. Es muy típico ver en el Congreso de los Diputados agarrar la bandera de la crisis monumental en materia de vivienda por parte de Sumar y de Podemos, cuando ellos son corresponsables necesarios absolutamente en el caos y en la catástrofe que tenemos hoy para acceder a una vivienda digna y adecuada, como marca el texto constitucional en el artículo 47. Pero claro, es que la ley de vivienda fue elaborada por todos ellos y la propia Yolanda Díaz decía, ¿no?, cuando se aprobó, hoy es un día histórico, tal. Bueno, pues los resultados de esa ley de vivienda catastrófica, a pesar de que ellos ahora, por otros intereses, intenten disimular esta cuestión,
es el precio tan desorbitado que tenemos en la compraventa y en el alquiler de la vivienda. No creo que lo hagan por el gasto militar, es un asunto para ellos también importante, pero bueno, están agarrados, esta izquierdita está agarrada a los sillones, como siempre hace. Nosotros sí que estamos a favor, por supuesto, del incremento en el gasto militar, Julio, pero lo queremos para también subir los sueldos a los militares, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para mejorar los cuarteles de nuestros militares, para mejorar la inteligencia en materia de defensa y en tantos otros aspectos que son primordiales y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a disposición de la soberanía y de la integridad territorial de la patria, que es un mandato constitucional que, por supuesto, nunca se ve reflejado en las palabras de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ahora está sometido a unas directrices de la Unión Europea, pero no cree ni en el Ministerio de Defensa, ni cree en los militares, ni cree en la soberanía y en la independencia y la integridad territorial de España. De hecho, porque nunca lo dice, siempre dice hay que estar en la Unión Europea en el sentido de que nos marquen las direcciones y las distintas directrices. Aranceles, porque las aerolíneas chinas han comenzado a devolver aviones que encargaron en su momento a Boeing en represalia contra esos aranceles y de hecho lo que se está hablando es que van a tomar represalias también desde el gigante asiático contra todos aquellos países que normalizan relaciones con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ha jugado muy fuerte y también dando muchos pasos adelante, pasos atrás con el tema de los aranceles. Los demás socios, empezando por la Unión Europea, pues estamos manteniendo bueno, vamos a ver si esto no explota, vamos a llevarnos bien, si dais marcha atrás, pues nosotros no nos enfadamos, tal. Los chinos claramente han decidido ir a una confrontación que va a ser bastante sangrienta, porque los americanos tienen muchos intereses en China, muchos, y también es verdad que los chinos le venden mucho a Estados Unidos, muchísimo. Pero para que nos hagamos una idea, los 300.000 millones de déficit comercial que tiene Estados Unidos con China es aproximadamente los beneficios que tienen las multinacionales norteamericanas en China. Entonces, aquí va a doler muchas cosas, ¿no? Y los chinos han entrado en una confrontación que seguramente tiene mucho más tiene, además de componentes comerciales, políticos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos está dando una batalla para conseguir dinero de cara a sus problemas presupuestarios y de deuda, y me parece que la está dando mal, sinceramente. Y creo que eso va a ser muy costoso políticamente y económicamente a Trump y a los demás. ¿Vamos a un mundo de más aranceles? Pues de momento parece que irremediablemente de un 10%. Estábamos en un 2,5 o en un 5, pues vamos a un 10%. Eso como mínimo. Lo cual, bueno, pues es más caro. ¿Puede tener algunas ventajas? Pues sí, podrá tener quizás algunas ventajas. Yo no las Honda veo. ha comunicado hoy que traslada la fabricación del Civic a Estados Unidos. Sí, puede haber gente que haga eso y lo contrario, porque también te van a decir, oiga, si no fabrica usted en Europa o en China, no le deja usted venderme aquí. Si le dicen a BlackRock, querido BlackRock, queremos que te domiciles en China y si no, no tienes acceso al mercado financiero chino. Claro, los americanos no han dejado las manufacturas por culpa de los demás, las han dejado porque ganan más dinero en otro sitio. Claro. O sea, es que ellos ganan mucho más dinero en los servicios que en las... Como nosotros, por ejemplo. Y ese valor añadido es mucho más valioso. Bueno, claro. Y entonces, los americanos no fabrican zapatos porque no les compensa. Porque no les compensa. Se los encargan a otros. Claro, o sea, hasta ahora... Entonces, ¿ahora que van a fabricar zapatos a $25 la hora? Pues no van a poder tener zapatos. Entonces... esto es una batalla mal planteada. Aunque sea una butad, y pido perdón, a mí me recuerda el primer año de Mitterrand. No he conocido a nadie que hasta ahora que haya metido tanto la pata el primer año como Mitterrand en política económica. Y después ganó las elecciones. Esto no quiere decir que dentro de 3 años Trump no gane, bueno, Trump o quien sea republicano gane las elecciones. Pero desde luego esta primera batalla o esta primera andanada la veo complicadísima para el gobierno norteamericano. Y claro, el gobierno norteamericano es el gobierno norteamericano y por lo tanto cuando ellos estornudan
Se decía antes, los demás cogemos una pulmonía. Pues no sé si será tanto, pero desde luego esto no pinta nada bien. Sí, pero me da la sensación de que hasta ahora todo lo que es, tanto Estados Unidos como Europa, lo que buscaba es precio de fabricar, de que le fabricaran cosas. Y por tanto, como China era mucho más barato, o India, fundamentalmente China, pues vamos ahí y eso es lo que ganamos. Y lo único que se medía es lo que aquí me cuesta 50, ahí me cuesta 20, pues perfecto, importo. Y Trump lo que intenta, o lo que cambia es, no es importante el precio, será importante la balanza comercial. Es decir, me equilibraré con China cuando venda lo que compro. Y las empresas no querían eso. Las empresas les importa un pito la balanza comercial, pero porque si yo vendo coches, me da igual que tú gastes en bicicletas. Pero es que yo quiero que ganar en coches. El mundo de las mercancías y eso ha ido desapareciendo, las mercancías físicas por las mercancías no físicas, las mercancías, los servicios y los intangibles. Y eso va a más, no va a menos, eso va a más. Y esta empresa, como todas, cada vez se gastará más dinero en intangibles. Si queremos tener un nivel de vida, claro, si queremos tener otro nivel de vida, pues hacemos zapatos. Pero China ya gana y en intangibles. ¿Sí? China tiene porque tiene una tecnología ya. China es un país. Es que ahí es donde se ha planteado el problema. Porque han copiado mucho, han robado mucho, entre comillas, ideas, y después tienen un sistema totalitario económico que a ellos les funciona y a otros no les ha funcionado nunca, como los rusos, pero a ellos les funciona. Entonces China es un gigante en todos los sentidos. Ahora, a China, el problema que tiene China para todos los demás, aparte de los temas cibernéticos y espionajes y todo eso, que también es otro problema, es que le sobra producción. Entonces, o se la venden a Estados Unidos, o el siguiente en la línea somos nosotros, porque es que Bangladesh no les va a comprar mucho, pobritines, o sea, es que no tienen, y la India tampoco les va a dejar. Entonces, el problema de qué vamos a hacer con China es qué vamos a hacer con la superproducción china. Últimos minutos de programa, nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes. Os va a sorprender, os va a sorprender lo que acaba de pasar, supongo que me tenía que ocurrir alguna vez, pero no me acuerdo de qué iba a hablar en el programa de hoy. Si os parece, voy a buscarlo un momentín en Google, a ver si lo encuentro. Pues precisamente este gesto que acaban de ver, que no es en absoluto cierto, puede que en unos años no pueda ser posible. ¿Por qué? Porque estamos viendo una auténtica batalla dentro de Estados Unidos. El Departamento de Justicia contra Google. ¿Por qué? Pues porque a Estados Unidos eso de los monopolios no le gusta demasiado. Bien, pues lo que opina el Departamento de Justicia es precisamente eso, que Google es un monopolio. Así al menos nos lo contaba una de las representantes de este departamento, lo voy a repetir muy lentamente para que se queden con el nombre, Abigail, de nuevo, Abigail Specter. El juez Mehta ha dejado dos cosas claras. 1. Google es un monopolio. Y 2. Google ha quebrantado la ley. No estamos aquí para volver a litigar este caso. Estamos aquí para pedir al tribunal que solucione la conducta ilegal de Google. Bueno, lo primero es un chiste terrible, pero me hace mucha gracia que el magistrado a cargo de este caso se llame Meta, como la compañía de Instagram y Facebook, y lo que están tratando es Google. Cosas de frikis, vale. Pero, ¿qué es lo que pide el Departamento de Justicia? Pues muy sencillo, lo que están a punto de ver en sus pantallas. Según el New York Times, lo que pide este departamento es que antes de verano se desmantele totalmente a Google. Han propuesto una serie de medidas, pero la principal, sobre todo, es que se venda Chrome, que es, sin ninguna duda, la aplicación más famosa de búsqueda por parte de Google, para tratar de que el mercado sea más competitivo y también, además, como nos contaba la propia Abigail Specter, que también se pueda desarrollar de la forma más adecuada la inteligencia artificial. Nada hará prosperar más a la inteligencia artificial que abrir un mercado competitivo libre de censuras y monopolios. Durante casi 2 siglos, el dinamismo tecnológico estadounidense se ha construido en la innovación y la innovación se construye con la competitividad. Este es el modo americano. Bueno, pues ese es el modo americano y vamos a ver ahora esta nueva batalla. ¿Por qué te ha sorprendido tanto que haya un juez que se llame Meta si hay un jugador del Arsenal que se llama Saka? Bueno, pensaba que ibas a decir Rice y digo, mira, vale, que no lo había pillado, me ha encantado. Claro, no, estaba
estaba en redes meta y saca, claro. ¿sabes? No, muy bien, Sí, me ha encantado. No, maravilloso. Chiste del día. No. Fracaso sigue sin reírse. Viendo al Gran Wyoming es que uno va progresando. Claro, yo me lo había llevado a lo futbolístico y no había visto el contraste, me has pillado lento ahí, claro. Venía preparado mi chiste y claro, no esperaba que hubiera más. No, pero tira. No, maravilloso. Porque ahora mismo lo que desde luego no es de chiste es esta batalla. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Desde luego ha habido... Esto viene de lejos, esta batalla viene de lejos y vamos a ver si finalmente se consigue hacer algo o no, porque desde luego hay muchos intereses, lo hemos visto además con numerosas redes sociales como el asunto del monopolio, pues se ha ido batallando durante diversos años y vamos a ver qué es lo que ocurre con Google o no, porque es cierto que si pensamos en buscadores, pues a lo mejor nos viene a la cabeza el que había de Yahoo, pero es que es cierto que si ahora mismo queremos buscar algo, a donde nos vamos es a Google. Bueno, pero el de Yahoo hoy en día tampoco lo han conseguido mejorar. Es que ese es el tema, Apple claro. usa otro, ¿no? Y DuckDuckGo. Apple usa Safari, ¿no? Claro, sí, o sea, si tienes iPhone sí, pero para la gente a lo mejor que tiene Android o tiene un ordenador que no pertenezca a Apple, no tienes la opción de Safari. Entonces Chrome es como la común, Google es la común para todos aquellos que quieran buscar en Internet independientemente del dispositivo. En fin, todo esto y mucho más, Sandro. Sí, esta noche en Dos Continentes que tenemos programón. Vamos a hablar de Harvard, vamos a hablar de Pete Hegseth, vamos a hablar de la visita a El Salvador de otros 4 congresistas demócratas y también vamos a hablar, por supuesto, de esta batalla de Google. Gracias, y del Sandro, campeonato de esta parchís noche. que estamos preparando. Y del campeonato de parchís que estamos preparando. Campeonato mundial de parchís. Campeonato mundial de parchís. Sí, hay que olvidarse ya de la telefonía móvil. Había un campeonato de parchís ya. Sí. En Huesca, pareja, en el grado, ¿no? En el grado había un campeonato mundial de 2 parchís. y como 3, acuérdate. Así estamos, claro. En España, vamos. En fin, nos queda apenas un minuto. Acabamos de conocer que los reyes, Su Majestad Don Felipe y también la Reina Leticia, van a acudir al funeral del Papa este sábado a las 10 en punto de la mañana en la Basílica de San Pedro. A lo largo de la mañana estaba previsto que la Casa Real informase de quiénes iban a acudir finalmente este sábado al Vaticano y es lo que precisamente acabamos de conocer. Este sábado 26 de abril a las 10 en punto de la mañana acudirán sus majestades los reyes después de que esta mañana muchas de las autoridades hayan estado firmando el libro de condolencias. Para noticiones que me hace burlado Julia Ariza, el canal de WhatsApp porque Telegram se lo han cerrado. Me lo han crispado. No sé por qué no seáis así, hombre, los de Telegram. O los del pero en WhatsApp, ¿no? ¿Qué estabas contando en WhatsApp? Pero no puedo contar nada, ¿no? Porque yo en WhatsApp pues, no hay manera. El de Telegram era ruso, ¿no? El dueño. Telegram es ruso, sí, claro. O sea, Putin es el famoso aquel que detuvieron en París y después creo que lo soltaron, ¿no? Sí, porque aceptó todo lo que le pidieron. En fin, no hay tiempo para más. Bueno, Gracias pues a todos es por que acompañarnos. la petición ya saben, fue pueden seguir justa, a si la Julia Ariza aceptó, en su es canal que de convenía, WhatsApp ¿no? mientras su Telegram no funcione. Que pasen un feliz día y que descansen. Hasta mañana. Adiós.